En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta jornada histórica del 7 de abril de 2025. Incertidumbre total, caos mundial y, sobre todo, un mundo que ahora mismo está pendiente de los juegos de Donald Trump. Porque todo se mueve a golpe de tuit, o en este caso la red social que le gusta al presidente de Estados Unidos, y en función de cuáles los intereses que van variando conforme avanzan las horas. Se ha hablado de que, oye, venga, vamos a paralizar esto de los aranceles durante 90 días, luego se desmentía, las bolsas repuntaban, volvían a caer. Ahora también nuevas amenazas que se ciernen contra China. Algunos países que están intentando, porque algunos no lo quieren aceptar, y creen que esto de Donald Trump obedece a un plan maestro. Ahora estará con nosotros Juan Ramón Rayo para ver ese plan maestro. Si lo que se busca es que se bajen los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, es necesario llegar a este punto, o por el contrario, que es una posibilidad que parece que algunos no quieren asumir. Donald Trump cree de verdad que esto va a suponer una gran ventaja para Estados Unidos y grandes beneficios para sus ciudadanos. De momento, sin duda, no es el caso. Pero hay un punto que es si uno le ofrece a Donald Trump, oye, mira, quitamos los aranceles, tú también, cosa que ha hecho hoy la Unión Europea, de la que ya saben que aquí lo hemos defendido. La Unión Europea no debería responder con un aumento de aranceles, sino decir, nosotros eliminamos todos los aranceles con Estados Unidos. Ahora se ha ofrecido, eso sí, para bienes industriales. Pero es que esto ya lo hicieron otros países, como el caso de Israel. Dijo, oye, que nosotros los hemos eliminado. Le dijo, muy bien, un 17. Oye, pero que si somos amigos y los hemos quitado. No, porque ahora la cuestión es el déficit comercial, la balanza comercial, vamos. Si es deficitaria, como es el caso que ocurre con Vietnam, que ha enviado unos emisarios y le han dicho que no. Y dices, pero entonces, ¿en qué quedamos? Porque lo calculan a su manera. Algunos no lo quieren aceptar, no quieren asumir, cosa que sí que han hecho muchos países, y este fin de semana ha estado uno pendiente de la actualidad internacional. Hay un discurso extraordinario del primer ministro singapurense, Lawrence Wong, que explica perfectamente que vamos a un nuevo mundo. Que no sabemos cuál va a ser ese nuevo mundo, porque no tenemos ni idea. Nadie está en la cabeza de Donald Trump. Nadie sabe cómo va a recolocarse el mundo con este escenario. Sin duda que ha cambiado. El mundo que conocíamos ya no es así, y no lo es por Donald Trump. Y al respecto de, oye, si Europa quita aranceles, usted también decía que no, que le tenemos que pagar el presente, pero también el pasado. Lo escuchamos. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They are coming to the table. They want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Number one for present, but also for past. Because they've taken a lot of our wealth away, and we're not going to allow it to happen. Pues ya lo han escuchado. Dice, no, es que claro, como metemos aranceles, que además los aranceles que dice Donald Trump son falsos. Esto no es cierto. Porque conviene defender ideas. Lo que es fascinante es observar que se está dando el mundo en el que estamos de locos. Bueno, está China defendiendo el libre comercio, el Partido Comunista vietnamita enviando emisarios para defender el libre comercio, y luego tienes a socialistas y comunistas defendiendo también el libre comercio aquí en España, y dicen, que fíjate, Trump, los aranceles, pero ya, ¿en qué quedamos? Y luego tienes a narcocapitalistas defendiendo que se impongan aranceles. O sea, un mundo delirante, disparatado, en el que cuesta mantener la cordura. Nosotros lo intentamos. De hecho, Elon Musk, al respecto, se ha pronunciado, ya saben que se ha ido publicando que empiezan los roces entre Donald Trump y Elon Musk. Y Elon Musk era partidario de alcanzar ese acuerdo con Europa para que no hubiese aranceles entre Estados Unidos y Europa. Luego escuchan la respuesta de uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, el desprecio que muestra hacia Elon Musk. Pero primero escuchamos al magnate. Well, I hope that I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are, there's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. And I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope
it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. Pues esto es lo que decía Elon Musk, algo que ya se propuso en su momento, está el TTIP, y que Estados Unidos, Donald Trump, pues se mostró en contra. Si es que es lo que siempre ha defendido. Es cierto que en su primer mandato no llegó a esto, pero ahora actúa con total, podemos decir, libertad, sabe que no se puede volver a presentar a las elecciones, le quedan 4 años y ya está, y es posible, aunque a algunos les cuesta asumirlo, que él de verdad crea, equivocadamente, que puede generar una especie de autarquía en Estados Unidos y aislarse completamente del mundo. Pues claro, si todos los vietnamitas les dices, no, aranceles no, la cuestión es el déficit comercial. Tú lo que les estás diciendo es que no quieres importar absolutamente nada de Vietnam. Entonces, ¿cómo es posible que vaya a haber un acuerdo? Es que es imposible. Es que no existe esa posibilidad. Es inviable. Los vietnamitas se habrán quedado a cuadros diciéndome, pero oye, ¿pero esto no iba de aranceles? No, es que a lo mejor no. Escuchemos a uno de los asesores de Donald Trump, también gran defensor de la cuestión arancelaria, Peter Navarro, cómo contestaba. It was interesting to hear Elon Musk at the beginning talk about a zero tariff zone with Europe. He doesn't understand that. And the thing that's, I think, important about Elon to understand, he sells cars. That's what he does. And if you look, for example, at the Tesla factories in Texas, they're assembly plants, and they get a lot of their content from China, Mexico, Japan, and Taiwan and elsewhere. Pues yo no lo he escuchado. Menos mal, es un vendedor de coches. A eso se dedica. Hablando con un desprecio mayúsculo este tipo de Elon Musk. Un vendedor de coches. Algo más es. Algo más. Pero para que vean cómo está el asunto. Hombre, Elon Musk, desde luego, lo que ha conseguido son muchas hazañas y muchos logros. Lo que está consiguiendo de momento, lo que hace el gobierno estadounidense es arruinar a numerosos ahorradores que, sobre todo en Estados Unidos, las pensiones las tienen indexadas y con cuestiones de la bolsa y perdiéndolo, pero a gran velocidad. No sé si J.D. Vance les ha dicho si han dado ya las gracias o no al presidente de Estados Unidos por este gesto tan bonito, pero esto es lo que está ocurriendo. Y aquí uno se puede montar las películas que le dé la gana. Los hechos son estos. Y para ello vamos a saludar ya, para poner un poco de cordura, sensatez en este mundo, a nuestro queridísimo Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues bueno, un poco desconcertado por todos estos días, claro. Recurrimos a ti porque necesitamos sensatez y sobre todo intentar entender, que no es nada sencillo, qué es lo que está pasando. Vamos a empezar, si te parece, por lo que ha pasado hoy. O sea, ¿por qué este desplome, que a todas luces a mucha gente le puede parecer evidente, pero a otros tantos quizá no? Bueno, lo primero es entender que estas enormes caídas acumuladas, más allá de lo que ha sucedido hoy, que profundiza en la tendencia de los últimos días, estas enormes caídas acumuladas que está experimentando la bolsa no son porque los inversores tengan claro al 100% que va a haber aranceles a partir del 9 de abril y que esos aranceles se van a mantener en el tiempo. Es decir, estas caídas se deben a que la probabilidad de que ese escenario se termine materializando va aumentando, pero en el mercado todavía está cotizando la hipótesis, yo diría que con una probabilidad más o menos alta, de que todo esto se revierta o de que no dure mucho en el tiempo. Porque si hubiese una certeza absoluta de que esto se va a aplicar y que se va a aplicar de manera más o menos indefinida, estaríamos viendo caídas muchísimo mayores a las que estamos viendo en estos momentos. Porque esta ofensiva arancelaria que emprendió Donald Trump el 2 de abril básicamente es cargarse toda la división internacional del trabajo que existe hoy, porque se carga el libre comercio. Bueno, el comercio tampoco lo califiquemos de libre porque no es totalmente libre, pero cargarse el comercio, los flujos comerciales que había hasta el momento y por tanto te cargas la especialización y la división del trabajo que teníamos, las estructuras productivas globales, para entendernos, que teníamos en este momento. Y no perdamos de vista, además, que cargarse los flujos comerciales es cargarse los flujos financieros y por eso también parte de las entidades o de las empresas más afectadas estos días han sido bancos, aseguradoras, etcétera. Todo el sector financiero que puede temblar y mucho como esto se termine materializando en serio. Claro, porque de hecho, primero hay un punto de partida que es erróneo cuando salió Donald Trump anunciando los aranceles recíprocos.
calculados de aquella manera. De hecho, en esa tabla decías, oye, pero estos porcentajes de dónde salen. Luego hacían su cálculo a su manera con la balanza comercial. Claro, El propio Donald Trump ya ha dicho que ellos, porque muchos dicen, oye, venga, va, el 0 y tú también. En el caso de Europa, Trump ha dicho que no, que nos deben el presente y el pasado. ¿Cómo calculas esto también? Claro, ¿cuánto le debemos a Estados Unidos? A ver, aquí O sea, hay esto... una enorme cantidad de errores conceptuales. El primero es pensar que un déficit comercial es una pérdida, que es lo que ha dicho Trump. Ya lo he dicho muchas veces en mi canal. Voy a repetir un ejemplo que ya me habrán escuchado muchos, pero yo con mi supermercado estoy en déficit comercial, porque yo gasto más en mi supermercado de lo que mi supermercado gasta en mí. ¿Eso es algo negativo? No, yo salgo tremendamente perjudicado. Obviamente, si estuviera en déficit comercial con todos, me estaría endeudando y eso no tendría por qué ser positivo. Tampoco es que tenga por qué ser negativo, porque si yo me endeudo para invertir y ganar más dinero, generar más riqueza, eso es positivo. Pero bueno, podríamos entender que si uno está en déficit con todos, que no nos guste el endeudamiento y demás. Ahora, que con cada uno tengamos que estar en tablas, en equilibrio comercial, es un disparate absoluto. Yo estoy en déficit comercial con el supermercado y estoy en superávit comercial con la empresa para la que trabajo, porque allí vendo, ingreso de ahí mucho más de lo que gasto. Entonces, ese es el primer error, confundir déficit con pérdida. El segundo error, efectivamente, es considerar que la tabla que presentó Trump de los aranceles que otros países le cargan a Estados Unidos refleja efectivamente aranceles reales que otros países le imponen a Estados Unidos. Porque si fuera así, y este es el argumento de muchos seguidores de Trump, pues bueno, nos podría parecer mejor o peor, pero habría cierto sentido aquí, ¿no? Si efectivamente la Unión Europea impusiera a Estados Unidos un arancel del 40%, pues bueno, que Estados Unidos imponga a la Unión Europea uno del 20%, aún serían generosos, digámoslo así, ¿no? Pero es que ese 40% que calcula Trump, por ejemplo, con respecto a la Unión Europea, no son aranceles reales que impone la Unión Europea a Estados Unidos. De hecho, los aranceles reales que le impone rondan el 2%. Ellos mismos dicen que son aranceles y otras barreras no arancelarias, pero que tienen efectos similares a los aranceles. Y cuidado, el argumento no es del todo ridículo. Es verdad que hay barreras no arancelarias que pueden ser tan o más relevantes que los aranceles y que eso también es algo que habría que eliminar o armonizar de alguna manera para que haya efectivamente un comercio libre. Pero ¿ellos cómo calculan el arancel efectivo? No a través de un modelo súper sofisticado que digas, oye, mira, aquí esto los aranceles, esto las barreras regulatorias no arancelarias, esto la manipulación monetaria, y al final nos da el 40%. No, ellos lo que hacen es dividir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con la Unión Europea o con cualquier otro país entre las importaciones de Estados Unidos desde la Unión Europea. Y dicen, no, esto es el arancel efectivo. Eso es un cálculo disparatado. No tiene eso nada que ver con los aranceles. Tú puedes tener libre comercio absoluto, totalmente paritario, igualitario, con las mismas leyes y tener déficit comercial o superávit comercial. O sea, no hay una relación estricta entre ambos conceptos. Y por eso cuando los trumpistas insisten en que esa tabla que presentó Trump refleja los aranceles de otros países contra Estados Unidos, o están mintiendo, o se están autoengañando, o les han engañado y no son conscientes de ello. No lo refleja. Y, por tanto, no es un punto de partida para iniciar ninguna negociación. Y el tercer punto relevante es el que tú has mencionado. A mí, si todo esto concluyera en una eliminación recíproca, multilateral, de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, me parecería un final muy feliz y muy satisfactorio para todos. ¿Descarto que eso que podamos terminar así? No, no lo descarto. No estoy en la cabeza ni de Donald Trump ni de su equipo de asesores, pero de momento lo que podemos evaluar, que son las declaraciones públicas, no parece que estemos avanzando en esa dirección o no parece que Donald Trump y su equipo quieran llegar a ese punto, sino que quieren mucho más. Por ejemplo, Vietnam les ha dicho, oye, eliminamos todos los aranceles que tenemos contra vosotros. Y los asesores de Donald Trump le han dicho, eso no es suficiente. No nos basta con que eliminéis aranceles, porque si elimináis aranceles seguiremos teniendo déficit comercial contra vosotros, en relación con vosotros. Y lo que queremos es que eliminemos el déficit comercial. Lo que queremos es que nos garanticéis que va a haber equilibrio comercial entre Estados Unidos y Vietnam, lo cual es un disparate absoluto. Lo mismo con Israel. Israel no tenía aranceles hacia Estados Unidos, tenía unos aranceles residuales y antes del 2 de abril ya anunció que los iba a eliminar y le han metido un arancel del 17% porque dicen que el arancel medio de Israel contra Estados Unidos es el 34%. Entonces, no está claro, tampoco le atribuye una probabilidad del 0% a esa posibilidad, pero no está ni mucho menos claro que Donald Trump ambicione
un desarme arancelario multilateral. Más bien, lo que ha dicho él, lo que dicen sus asesores, lo que además ha venido Trump sosteniendo más o menos de manera coherente a lo largo de toda su vida, es que él quiere que no haya déficit comercial de Estados Unidos hacia otros países porque entiende el déficit como una pérdida, como un saqueo del resto del mundo contra Estados Unidos. Y claro, si ese es el punto de partida y es inamovible, no lo sabemos, ojalá lo sea, pero si fuera inamovible, no habría negociación posible e iríamos a esa guerra comercial a grandísima escala que nos empobrecería a todos. Ya que hablas de los seguidores de Donald Trump, es una cosa muy curiosa porque nosotros que estamos en X y en este mundillo de las redes sociales, observas cuando anuncia los aranceles, todo el mundo genial, esto es maravilloso, va a proteger la economía estadounidense, va a hacernos más grandes. Luego, cuando anuncian una suspensión, que luego ha dicho que era falso, también maravilloso todo. O sea, haga lo que haga, todo es maravilloso. Entonces, algunos te vienen con que hay un plan maestro detrás. Quizá la respuesta la hayas dado ya. O sea, dices, oye, Donald Trump nunca ha ocultado cuáles son sus ideas, mercantilistas, si podemos denominarlo así, o sea, que lo que quiere es proteger, digamos, el Producto Nacional, etcétera, etcétera, porque en su idea, él cree, que en el siglo XXI me parece un disparate mayúsculo, siempre me lo ha parecido, pero en el siglo XXI todavía más, que es posible en pleno siglo XXI aislar a Estados Unidos del mundo y que solo se consuma, entre comillas, productos estadounidenses. ¿Hay un plan maestro detrás? Porque dicen, no, esto sirve porque así la Reserva Federal va a bajar los tipos, entonces a la hora de refinanciar la deuda la va a cobrar pagando menos, y ese es el gran plan. Hombre, no sé, ¿tú esto lo ves, Juan? ¿Qué es el plan maestro? Realmente no sabemos no estamos en la cabeza de Donald Trump. Claro, no sabemos. Entonces, eso de que hay un plan maestro no, pues bueno, a lo mejor lo haya. Pero, insisto, lo que podemos evaluar no es lo que nos gustaría que hiciera Donald Trump o las intenciones que le podamos atribuir como un jugador de ajedrez a 4D que considera todos los movimientos posibles y está adelantándose 20 movimientos por delante del resto del mundo. A lo mejor es así, pero también puede ser perfectamente que no sea así. El hecho de que haya llegado a presidente de los Estados Unidos no garantiza que sea así. Muchos dicen, no, una persona que haya llegado aquí y que tenga acceso a tantísimos asesores de tanta calidad, obviamente no puede ser un burdo. Bueno, yo a todo el mundo que plantea esto le preguntaría si lo mismo creen o creían de Joe Biden, por ejemplo, o si lo mismo creen de Pedro Sánchez en España, ¿no? Por ejemplo, pues probablemente ahí sí que pensarán que no tiene dos dedos de frente y que está gaga y que básicamente lo manipulan fácilmente y que no hay ninguna visión de largo plazo, ¿no? Sea como fuere. A ver, tú has comentado que Trump o los trumpistas ven bien los aranceles porque va a proteger el empleo y si luego los quitan también lo ven bien porque es una táctica negociadora. Eso es así, es decir, los aranceles se nos han vendido desde el gobierno Trump como una herramienta para alcanzar tres fines que son incompatibles entre sí. Uno es la protección del empleo dentro de Estados Unidos, del empleo industrial. La otra es la recaudación. Trump sigue diciendo que el Tesoro va a cobrar una enorme cantidad de dinero, incluso ha presupuestado ese dinero en las cuentas públicas. Es decir, en un documento oficial ellos cuentan con que van a ingresar por aranceles y, en tercer lugar, que es una táctica negociadora para terminar quitándolos a cambio de algo, ¿no? Entonces, esos tres objetivos, como digo, no son compatibles. Si los aranceles se establecen y se quedan y protegen el empleo, eso es que los consumidores estadounidenses no compran mercancías extranjeras, sino que compran mercancías estadounidenses y, por tanto, si no compran extranjeras, no ingresas. Si ingresas, es porque compran mercancías extranjeras con el arancel y, por tanto, no proteges o proteges mucho menos el empleo nacional. Y si es una táctica negociadora, los aranceles van a terminar desapareciendo y, por tanto, ni protegerás con aranceles ni recaudarás con aranceles. Entonces, esos tres objetivos son incompatibles. Como nos han vendido que los aranceles van a servir para todo, los trampistas, al final, pues pase lo que pase, pueden estar satisfechos, entre comillas. Si se quedan los aranceles, pues que es para proteger el empleo o para recaudar mucho y entonces Estados Unidos se volverá muy competitivo porque quitarán el IRPF, han dicho, gracias a la recaudación arancelaria. Si luego los quitan, pues dirán, no, es que era una táctica negociadora para conseguir algo que tampoco sabemos muy bien qué es, porque, como he dicho, no sabemos si es aranceles cero, si es déficit comercial cero. Entonces, claro, cuando tú no marcas cuál es tu objetivo, incluso cuando piensas que parte del plan maestro es ocultar tu objetivo para que el otro no pueda anticipar tus movimientos, pues claro, quien quiere creer
que eres un crack, hagas lo que hagas, pues siempre podrá encontrar un motivo, porque siempre podrá decir, no, su auténtico objetivo, no el que creíamos superficialmente que era, sino el que estaba escondido detrás de 7 capas, era este, que es lo que ha terminado sucediendo. Bueno, vale, pues es fe. Y desde luego en política hace falta mucha fe, y muchos seguidores de políticos tienen muchísima fe en su líder, haga lo que haga, y aquí tenemos un ejemplo, claro. El plan que más se comenta es este, ¿no? El de los tipos de interés, Sí. Obligar a la Reserva Federal. Y dices, pero para esto es necesario. Es que este fin de semana, o sea, nosotros estamos centrados en Europa, pero en Asia, el primer ministro, por ejemplo, de Singapur, dio un discurso, un vídeo en su canal de YouTube, explicándolo, no como aquí, que aquí tenemos, la ultraderecha, qué mala es. Y vale, no, explicando, oye, esto es un nuevo orden económico, más bien comercial, supone el fin de la base que era Estados Unidos, del libre comercio. O sea, estamos en una situación muy grave, vienen tiempos difíciles. O sea, el mensaje que trasladaban no era el mensaje de esto es una táctica de negociación que en un ratito Trump lo va a quitar y volvemos a toda la normalidad. A ver, todo esto o sea, la cuestión ¿es necesario reventar todo esto para que la Reserva Federal baje los tipos, si ese fuese el plan maestro? A ver, eso es desde mi punto de vista es un disparate, pero solo por matizar antes de entrar a criticar este punto, es verdad que sí que existe un plan, y ese es un plan que se ha publicado y que además, incluso te diría yo que tiene cierto sentido, que es de uno de los principales asesores comerciales de Donald Trump, que busca reconstruir, es decir, es una táctica de subida de aranceles para reconstruir un nuevo orden monetario, financiero y comercial global, una especie de Bretton Woods versión 2.0. Yo en su momento pensé que es el famoso acuerdo de Mar-a-Lago, tal como lo llamó el propio Milán, ¿no? Bueno, eso es una posibilidad. Lo que pasa es que los pasos que se están dando ahora no están siguiendo el guión de este plan que sí está trazado y sí es público. De manera que si Donald Trump lo está siguiendo, de momento lo está siguiendo a su manera. Y probablemente no lo esté siguiendo. Pero bueno, no lo sabemos. Pero sí que hay que dejar una puerta abierta a que quizá el objetivo último sea ese, que básicamente consiste en que todos los estados de la zona dólar van a revaluar fuertemente sus divisas para devaluar el dólar, y al mismo tiempo se convertirán en compradores de deuda pública estadounidense a perpetuidad para bajar el coste de financiación del Tesoro estadounidense. Bueno, eso es algo que podría terminar llegando, no lo descarto al 100%. Ahora, el argumento de vamos a hundir la bolsa, vamos a destruir alrededor de 10 billones de riqueza bursátil para conseguir que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense caiga en un punto porcentual y así ahorrarnos 100.000 o 200.000 millones de dólares, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe destruir 10 billones de riqueza para ahorrarte 100.000 o 200.000 millones de dólares? Es que cobrando un pequeño impuesto sobre esa riqueza habría recaudado mucho más de eso. No solo eso. Si tú hundes la bolsa y las expectativas dentro de la economía de la manera en la que lo estás haciendo, la recaudación fiscal te va a caer. Es decir, si metes a Estados Unidos en recesión, vas a recaudar mucho menos. Con lo cual, lo que te estás ahorrando por el lado de gastos financieros lo vas a perder por el lado de la recaudación. No solo eso, sino que si tú generas suficiente desconfianza institucional, claro, te puede terminar sucediendo que la demanda de deuda pública estadounidense te caiga y que los tipos de interés, en lugar de bajar, suban. De hecho, hoy los tipos de interés de la deuda pública a 30 años y a 10 años están subiendo. Es verdad que no han regresado a los niveles previos, ni mucho menos, de todo esto, pero en lugar de bajar, se han ubicado por encima del 4%. Entonces, claro, ¿dónde está aquí el plan maestro? Como al final te suban los tipos de interés, has tenido destrucción de riqueza en bolsa, caída de la recaudación y además no ahorro desde el lado de los gastos financieros. Entonces, yo creo que esto es más bien una racionalización a posteriori de se ha hundido la bolsa, vamos a buscar una excusa para justificar que esto es un plan maestro que tiene algún sentido detrás, pero no. Vamos, todo puede ser, pero que alguien se las haya ingeniado o haya pensado en la forma de ahorrarnos 100.000 millones de euros en un año, porque además mucha deuda se refinancia a un año, ni siquiera a 10, pero bueno, la forma de ahorrarnos 100.000 millones de euros en el gasto público, que es nada en Estados Unidos, este año es hundir la bolsa y destruir 10 billones de riqueza. Pues me parecería un poco descabellado, pero bueno, todo puede ser, claro. También hay que considerar dentro del propio Estados Unidos el porcentaje de personas que tienen dinero en bolsa, muchos de ellos incluso su propia pensión, que en fin, claro, hay que preguntarse esto, qué impacto tiene dentro de Estados Unidos.
Claro, eso es un efecto riqueza tremendo, ¿no? Es decir, si se te cae la bolsa, reduces tu gasto en consumo, cae la recaudación, etc. Pero ahí además estamos viendo una retórica dentro del gobierno de Donald Trump que me parece igualmente preocupante al margen del tema arancelario, ¿no? Y lo que están diciendo es la bolsa no es la economía real, la mayor parte de las acciones bursátiles en Estados Unidos la tiene una minoría de ricos, el grueso de la población, que son los votantes de Trump, no tiene acciones en bolsa y, por tanto, no tiene de qué preocuparse, como si el hundimiento de la bolsa no le terminara afectando de ninguna manera, ¿no? Entonces, ese discurso, que no es ya un discurso en privado, sino público para justificar su acción, es que es el mismo discurso que está haciendo Robert Reich, que es la izquierda del Partido Demócrata, y es lo que aquí diría Podemos. Básicamente, si hiciera un descalabro similar, diría, bueno, esto solo afecta a los superricos, e incluso es bueno, ¿no?, que los superricos se empobrezcan, porque así se reduce la desigualdad y se distribuye algo hacia los más pobres. Entonces, que ese discurso populista, anticapitalista, esté siendo utilizado, aunque sea instrumentalmente, para justificar las meteduras de pata que está cometiendo este gobierno, desde luego es preocupante en sí mismo. Pues nada, Juan, lo contaremos porque me temo que este mundo se ha vuelto loco. Ya lo estaba, pero este es el 2.0. Si me dejas añadir algo, sí, por supuesto. Creo que no es que el mundo se haya vuelto loco, es que los políticos se han vuelto locos o se hacen los locos, al menos. Y esto debería llevarnos a reflexionar una vez más del enorme poder que tiene esta gente para ponerlo todo patas arriba porque un día se levanten con el pie cambiado o quieran articular un plan maestro que nadie conoce. Es decir, esto es un síntoma de la gigantesca concentración de poder en las manos de políticos que muchas veces son lunáticos y cuando no aparentan ser lunáticos son psicópatas que están maquinando en la trastienda, eso sí, con muchos aires de seriedad en público. Y una de las lecciones que deberíamos aprender aquí es menos poder para toda esta gente que nos puede condenar a la pobreza. Sí, efectivamente. Si es que un tuit ahora mismo te lo cambia todo. Así que nada, intentaremos poner sensatez en este mundo y para eso, que seguro que muchos de los que nos están viendo ya lo hacen, sigan el canal de Juan Ramón Rayo, que ahí lo explica de maravilla todo lo que está sucediendo. Pues nada, Juan, nos vemos pronto. Un abrazo, Jano. Cuídate. Un abrazo. Pues ya lo han escuchado. Esto es lo que está ocurriendo. Nosotros intentamos dar un poco de luz en este mundo caótico en el que todavía pues hay muchas preguntas que no tienen respuestas y otras que sí que las tienen y que sin duda nosotros que defendemos ideas pues son criticables. Nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. El mundo está patas arriba, pero yo voy a celebrar la victoria del Valencia contra el Real Madrid 17 años después en el Santiago Bernabéu. ¿Quién me lo iba a decir a mí, que vi jugar, o tú también, a Villa, Silva y a Mata, que no ganaban al Bernabéu? También es verdad que por otras cosas que no voy a detallar aquí, pero fíjate que incluso con un penalti en contra, un penalti inexistente. Vinicius, ¿qué hace tirando Vinicius ya, que ha fallado 2 de 6 que ha lanzado ya. Yo soy madridista, pero a mí Vinicius que lo vendan. Dicen que los árabes no lo quieren comprar. Sí, 500 millones. Pues ya estamos tardando. Que ofrecían. No me gusta Vinicius, no. Pues yo no es que le tenga mucho cariño, la verdad, a Vinicius. ¿Quién le tiene cariño a Vinicius? Pues es que tú lo has dicho, ni siquiera los del Real Madrid, pero qué victoria, ¿eh? Tuve una afonía leve durante el sábado porque, claro, un gol en el 95 pues tuvo su aquel. Y sobre todo, no, a ver, Jano, pero es importante, más allá de ganarle al Madrid, porque el Valencia se aleja del descenso, que eso es lo importante. Bueno. Era un partido que yo tenía muy poca fe, pero oye, se dieron las circunstancias. Dinero en bolsa no tienes, ¿no? No tengo. Afortunado. Tampoco tengo acciones del Valencia ni nada por el estilo. Bueno, y más a este señor no le pienso comprar nada. Bueno, que no sería acción de Peter Lim, pero bueno, que tampoco... Al que tampoco le comprarías nunca nada, es a Pumpido. Tú imagínate que viene con De Pumpido y te ofrece un negocio. Sabes que te va a estafar pues seguro. Si él va por un lado, yo me iría por el otro. Vamos, no establecería ni contacto visual con él, porque es que enseguida te mete ahí una amnistía de por medio, te la da por válida o cosas peores. Vamos con nuestras miserias nacionales, que a pesar de que el mundo está por ahí, nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos lo nuestro y tenemos a Conde Pumpido asegurando que el Constitucional no va a impedir la consulta a Europa por los ERE, fracaso del presidente del Constitucional, porque asegura que la Corte de Garantías pues no va a impedir que la Audiencia de Sevilla presente esa cuestión prejudicial ante Bruselas por el caso de los ERE, la mayor
condena por corrupción en la historia de la democracia. Cabe recordarlo cada vez que mencionamos este asunto. Culpa a la prensa de su fracaso contra la audiencia de Sevilla, asegurando que se ha magnificado un debate interno, así lo ha señalado, y en ese sentido pues ha lamentado que se haya trasladado el asunto a la esfera pública en una especie de juicio paralelo, eso es lo que ha dicho él en redes sociales y medios de comunicación. Dice Conde Pumpido, además, que le preocupa y mucho que un tribunal político, también hay que recordarlo, como el Constitucional, se esté poniendo en duda. Ay, qué cosas de don Cándido. Vamos a escucharlo. Pues me preocupa muchísimo porque cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la Constitución, cuestionar la legitimidad del Tribunal Constitucional para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos al texto de la Constitución, es de alguna manera cuestionar también el sistema democrático. Por lo tanto, me preocupa. Sin pudor ni rubor alguno, Jano. ¿Cómo no vas a cuestionar este sistema cuando este tipo tendría que estar encarcelado? Ahí Pero oye, está es una noticia muy importante esta. Hemos dado la turra aquí en numerosas ocasiones respecto a lo importante que era que la Audiencia Provincial de Sevilla dijese, vamos a preguntar a Europa si usted, Tribunal Constitucional, las sentencias las puede redactar Sánchez en Moncloa. Y la batalla era esa. Sí, o sea que muy importante, muy importante. Por eso se ha mosqueado tanto Conde Pumpido y por eso se ha pronunciado sobre este asunto. Y ha dicho, pues eso, todas esas patrañas de que le preocupa que se cuestione el Constitucional, pero ¿cómo no se va a cuestionar si es que está a las órdenes de Pedro Sánchez como un órgano de gobierno más? Es una cosa y que a todo esto ha dicho que habrá sentencia también, se van a pronunciar sobre la sentencia de la ley de amnistía. En agosto. El recurso. Antes del verano, ha dicho. O sea, que sabemos que es mentira, será en verano. Que será en verano. O sea, si Conde Pumpido dice antes del verano, es que será en pleno verano. Es que será en pleno verano, sí. Bueno, algún puente, alguna historia de estas. En Semana Santa, por ejemplo, imagínate, igual... Luego les pega. Sí. Nunca, seguro que la fecha que mejor lo convenga a la PSOE. Esto es así. Efectivamente. Oye, esta noticia... Bueno, ha sido un notición. Irene Montero viene a salvar Podemos. Uno lo lee y dice, pero dice, ¿cuestionáis el sistema? ¿Cómo no va a cuestionar alguien esto? O sea, ¿cómo no vamos a cuestionar que esta persona legisle? O sea, es que es una cosa espectacular, por favor. Que tiemble España, que tiemble Donald Trump y que tiemble el mundo entero porque llega Irene Montero para... ser candidata para las elecciones generales. Debe ser que les ha llegado algún rumor de que puede haber adelanto electoral. Entonces ya la postulan como candidata a las elecciones generales. Tenemos a Irene Montero para salvar al espectro de la extrema izquierda. Y como sea igual que Pablo Iglesias, que también vino a Madrid en una suerte de brigada internacional para salvarnos del fascismo, pues ya sabemos el resultado. La que ahora es eurodiputada, Podemita, se presenta como la principal novedad de la formación morada para las próximas elecciones generales. No sabemos, como decimos, si huelen ese adelanto electoral, pero ahí estaba Montero tras anunciar su candidatura, la líder de Podemos, Ione Belarra, y decía Montero que se ufanaba de que España necesitaba izquierda. La escuchamos. España necesita izquierda, no Partido Popular. España necesita izquierda y feminismo y avance en derechos. España necesita paz, no pactos con el Partido Popular. Mirad, compañeros y compañeras, son tiempos de excepcionalidad histórica. Lo que se decida en estos meses y en estos años va a decidir nuestro futuro para las próximas décadas. Así que este es un momento para comprometerse. Me cuesta creer que todavía haya gente que se crea este tipo de discursos, Jano. Va a ocurrir, no uno ni dos, cientos de miles de personas. No convivimos con esta gente. O sea, uno va andando por la calle y te cruzas con esta gente. No, están. Va a votar a Irene Montero. Existen, esto ocurre, esto ocurre. Lo que es más fascinante, el PP. Bueno, claro, dice, necesitamos políticas de izquierdas. Hombre, será más de izquierdas. De izquierdas sí, el PP bien, pero más será en cualquier caso. Claro. Y a todo esto les han preguntado a Sumar sobre este movimiento, porque claro, no se soportan entre Podemos, Podemos y Sumar. Pues Sumar ha dicho que, bueno, muy bien, formalizar esta candidatura, pero que es que estos términos me encantan, Jano, me lo paso muy bien, que será la gente la que decida cuál será el espectro de la izquierda. La gente, o sea, esa masa informe que no sabemos muy bien quién está detrás, ¿no? Como la democracia, muchas veces. Sí, es una señora. Pues la gente. Que pide cosas. La gente... La democracia no tolera, la democracia demanda, ¿quién coño es esta señora que demanda todo el día? Pues no sé. Habrá que conocerla. Un oráculo, ¿no? Que tiene que estar por ahí escondido. Pues nada, será la gente, Jano,
la que decida cuál será el espectro de esa extrema izquierda. Pues muy bien, impresionante esto. Que les vaya muy bien. Sí, así están las cosas en nuestra Españita, ¿eh? Vamos con esto, claro, nos roban la pasta. Entonces, hay Ábalos, que hoy había una noticia que si fuese verdad, más fan aún. La que ha publicado OK Diario, ¿no? Creo que ha sido. Sí, pero no sé si esto es verdad o no, porque claro, estas cosas cómo las puedes comprobar. ¿Quieres contarla? Sí, no la tenía redactada, pero si no me equivoco, es un suceso que ocurrió en un... Dicen, cuentan, presuntamente. Han adjuntado fotos también, eso es verdad, en la noticia, de una cosa que ocurrió en un parador nacional, concretamente el de Teruel, donde llegó allí un carro lleno de señoritas que había pedido Ábalos y que en una noche de desenfreno y lujuria pues acabó la cosa pues con una suite destrozada, como si fuera, pues no sé, Axl Rose de los Guns N' Roses o Lemmy Kilmister. Y luego se fue un acto con los Reyes. La noticia era esta. Sí, después de... Y después de esta juerga, al día siguiente tenía un acto con los Reyes. Oh, si esto es verdad, bien. Lo que no está bien es esto de Radio Televisión Española. No. Esto sí que es corrupción salvaje. No, claro, y además es que te lo enseñan directamente, claro, ¿no? Claro. Te dicen, pues mira, vamos 1.500 millones de presupuesto que le quieren enchufar a esto. Si se aprueban los presupuestos que presentó la PSOE, 1.500 millones, ahora tienen casi 1.300 millones, que no está mal, ¿eh? Uy. Pero que la suite que de las señoritas de Ábalos. Más todos los que están fichando, que son pues nada sospechosos de... El viernes Rubén Arranz hizo aquí un programa extraordinario, uno más de nuestro querido Rubén, respecto a los fichajes Belén Esteban, Buenafuente, con nuestro dinero. Con nuestro dinero, sí. Y te lo venden pues como que hay que hacer una televisión pública digna, ¿no? Para no existe tal cosa. Que televisión pública y dignidad, ¿no? Pues ahora hay una investigación interna dentro de Radio Televisión Española porque el Consejo de Informativos está investigando la emisión del documental contra Isabel Díaz Ayuso. Hablamos de la apuesta del ente público por emitir el documental 7291 para analizar las muertes en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. Para que se hagan una idea, fue tal el despliegue de la televisión sanchista que decidió hacer una emisión simultánea en el canal de la 2 y el canal 24 horas. Esto es algo completamente inusual, ya que está reservado este despliegue para actos de relevancia de Estado, como puede ser alguna cobertura del Rey de España, por ejemplo. El órgano de la corporación insiste en conocer el motivo de centrarse solo en la Comunidad de Madrid y en un periodo determinado, porque parece que solo murieron personas en residencias de la Comunidad de Madrid y no en el resto de España. También porque se decidió apoyar y envolver un documental de producción ajena a una programación especial. El citado programa se ofreció el pasado 14 de marzo y estuvo conducido por Xavier Fortes. Además de la retransmisión en estos dos canales, pues tuvo lugar un coloquio con contertulios habituales de la casa sobre este asunto y solo sobre esta comunidad. La audiencia que obtuvo en Radio Televisión Española fue del 15% en las dos cadenas. Entonces, pues bueno, veremos lo que sale también de... No será ni puñetero caso, aunque salga algo contrario a esa decisión, y ya está. Y así funcionan nuestros impuestos que van dirigidos a esa... Pero esto no es corrupción. Angélica Rubio a 150.000 el año mientras pagaba la gente, que hay que recordarlo. Votaron, dijeron, vale, se nos está pagando el personal, pero un momento vamos a hacerlo del Consejo. Además, suspendieron la sesión de control, pero no ese orden del día, ese punto del orden del día. Fue el único que se mantuvo. O sea, salió Pachi López diciendo, las empresas españolas no han cerrado. Hay que ser canalla. Sí, pues ahí están. Pero esto no es corrupción. Esto es corrupción. Esta es la verdadera corrupción. No, que don José Luis pase una noche de lujuria. A ver, que también tiene sus cositas. Bueno, si se la ha pagado él, claro, esto no lo sabemos, Juanan. Estamos ya juzgando antes de tiempo. Sí, pero bueno, eso de destrozar las habitaciones de los hoteles me recuerda tanto a las estrellas del rock, que ahí he de decir que me ha salido una sonrisita. Cuando... Seguro que luego lo paga. Seguro. Si esto es así, claro. Porque esto no lo sabemos. Exacto, de probarse. Que a don José Luis ya le acusan de cualquier cosa. Don José Luis Ábalos Rose. Pobre hombre. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O malas, no lo sé. Sí, no sabemos. No sabemos. No, esto está todavía, en fin, un escenario indeterminado. Efectivamente. ¿Cómo estás? Nada, yo estoy perfectamente. Oye, ¿sabes que el Gran Wyoming te hizo un especial, no?
Sí, y bueno, aunque se montó mucho revuelo en Twitter, yo tengo que decir que yo me vi muy bien. Mira, yo solo tenía un temor respecto a lo que pudieran sacar tras hacerse pública la noticia, y era que escogieran imágenes de hace 6 meses o más, cuando pesaba 25 kilos más que ahora. Yo me veo estupenda en todos los clips y en todas las fotos. Hombre, imagínate engordar más casi 30 kilos por culpa de un tratamiento, cuando acabas el tratamiento, tirarte 7 meses comiendo alfalfa, y que cuando por fin consigues tu peso, te dedican un especial en la televisión y te ponen la foto en la tele de cuando todavía no habías empezado a adelgazar. Es que bueno, ellos no te atacaban por el peso, precisamente. Bueno, pero mira, lo demás es que a palabras necias, oídos sordos, yo creo que sin querer me hicieron una publicidad impagable. No sé, pregunta el precio de que te dediquen unos cuantos minutos en La Sexta. Contratar eso en La Sexta. Pues sí, inténtalo, pregunta precios. Y bueno, no tengo nada más que decir, que simplemente que yo me vi muy guapa y muy bien, y los clips de Big One muy bien escogidos. Sí, la verdad. Todo verdades, sí. ¿eh? Sí, todo verdades. Todo verdad. Tú, Villano, antes es verdad, estabas más gordo. ¿Qué te ha pasado, querido Fer? Años ya. Bueno, sí, es pues, verdad, pero hubo una época... Es que espera un momento. Básicamente dejé de comer, hartarme a chocolate. ¿Ah, te gustaba el chocolate? Mucho, me sigue gustando. Es que está es que yo me buenísimo. comía, todos los días me bebía 3 colacaos. ¿Ah? Y cada colacao lo acompañaba de un donut. Como tan mal, pues en muchos días yo exclusivamente comía eso. Ibas con traje y chaqueta. Iba mejor vestido, claro, parecía periodismo económico. Corbata, y perdón. Tenía que estar haciendo, sí, claro, y tenía que ir a juntas de accionistas, tenía que ir a ruedas de prensa y claro, bueno, ya sabes, Manuel Llamas le pasa lo mismo. Cuando haces periodismo económico vas un poquito mejor vestido. Luis Fernando Quintero. Claro, el periodismo económico siempre ha sido, bueno, lo sabe bien Rubén, es el más elegante. Tienes que hacer entrevistas a empresarios, a directivos, y claro, no vas y te pedías el colacao con el donut. De la Castellana, bueno, sí, claro, yo comía fatal. Sigo comiendo mal, pero ahora de manera un poco más, bueno, ahora, desde hace años, pues yo no sé, perdí el peso en 2014, una cosa así. Y fue quitarme eso. ¿Y sabes por qué me quité el colacao, macho? ¿Por qué? Porque en Guatemala, cuando me fui a vivir, no había. Anda. Entonces eso me reducía al Nesquik. Pero a mí no me da la gana beber Team Nesquik, ¿no? Y dije, me lo voy a quitar. Uf, yo ahí tengo dilema, ¿Me dejáis solo? Entonces, he de decir que me gustan los dos, pero Nesquik, si me tengo que decantar, me decanto por el colacao original. Bueno, pues mira, voy a además. aprovechar, me quité los donuts, que allí no tenían, estos que se venden en España. Sabes que hay 2 tipos, el fondant y el bombón. Los dos están fenomenales. Vale, a mí me gustaba el bombón. Pues allí no lo tenían. Anda. Joder, yo sin colacao y sin donut bombón soy hombre muerto. Me lo quité. Oye, cuestión de 6 meses. Bueno, yo he sido testigo. Rubén, ¿qué tal? Muy bien, gracias. De verdad, siempre tengo esta duda. Un día después del programa, a ver si nos quedamos y resolvemos si puedo hablar antes de que me presentes, porque... En realidad, sí. Hay otra persona de esta mesa, no voy a enseñar absolutamente a nadie, que yo le he visto comprar un gran cargamento de donuts, chocolatinas y demás en la tienda de al lado. ¿Te acuerdas un día que...? Sí. No, yo me lo he quitado por completo, pero... Sí, yo también. Pero bueno, nada, todo muy bien. La verdad, lo único, ya sabes que tengo así un comentario semanal, puedo hacerlo así muy Por rápido, muy supuesto, breve, y luego ya por Dios. empezamos A ver, en realidad, la gente ve Big One por esto. Por el comentario. Sin duda. Ayer estaba dando un paseo, primer día de primavera por Madrid, Palacio Real, precioso lugar, más allá de las fotografías que se hace la gente, que me parece muy normal. Yo quería preguntar vuestra opinión de qué os parecen los círculos de gente que se forman al lado de los monumentos, que hay como personas bailando y haciendo piruetas con música terrible alrededor, te cortan la vista del monumento, y yo creo que eso es un foco para carteristas y se permite eso, es una cosa... ¿Pero qué hacen? ¿En la Plaza de Oriente quieres decir? En la Plaza de Oriente, sí, no, pero que la hay también en Sol, en Callao, es decir, impiden el paso libre de las personas y bailan con libre terrible. circulación. Cosas superadas ya. Música urbana, pero eso siempre ha existido, Rubén. Siempre había que se pone uno con el violín, que se pone uno... No, pero sí, pero no se refiere a eso. Los que ruedan con un aro y esas cosas. Sí, eso es. Sí. Y están como en medio de los grandes monumentos, te impiden el paseo. A lo mejor me llamáis amargado después de... No, yo estoy contigo, sabes que siempre estoy contigo. ¿Qué quieres que hagan? Gracias. No, esto es como ¿Que mi les impidas comentario bailar? semanal. Sé que va a haber semanas de mucho más nivel, pero esto ha sido un poco... No he hecho muchas cosas este fin de semana. Tú imagínate a Rubén intentando ver las estatuas de los Reyes Godos ahí en la Plaza de Oriente y estos con los aros y la música horrible. Sobre la cuestión esa, yo simplemente quería recordar que el Gran Wyoming, que es el jefe de Dani Mateos, tiene una empresa que se llama Asuntos y Cuestiones Varias, SL, que tuvo varios pleitos por Hacienda por utilizarla como instrumental. Entonces me llama mucho la atención cuando se queja de uno de tus representados, cuando
Hombre, tampoco él ha tenido sus cuestiones también. Y luego, más allá de todo eso, la empresa, la productora, lo digo por seguir abundando. Yo creo que hay mucha gente que no sabe que la productora del programa de Wyoming es Globo Media, que Globo Media es de Mediapro, y Mediapro es la productora del Terrat, que a la misma hora emite el programa de Broncano en la 1 a 14 millones de euros al año. Hay diferentes formas de criticar las cuestiones que se hacen con dinero público. Hay determinadas cosas de esta crítica tan aguda o tan afilada que hacen generalmente desde este programa que muchas veces se les olvida. Y una de ellas es precisamente este tipo de relaciones, de nexos, de, bueno, no sé, la propia licencia de La Sexta, cuando salió iba a decir a concurso, pero se la dieron a Contreras y a Roures. Sí, te dijeron, ven vosotros. Bueno, es lo que tú has dado en llamar el tinglao. El tinglao. Bueno, de hecho, la primera decisión, y tú lo recuerdas bien, Fernando, que hemos hablado un día, la primera decisión que toma el gobierno de Rajoy fue aceptar la fusión de Antena 3 y La Sexta, que la había rechazado la Comisión Nacional de la Competencia porque había que crear un grupo que tuviera contentos sus amiguetes mediáticos. Bueno, yo lo digo porque son muy críticos con las cuestiones del contribuyente y estas cosas también al ciudadano normal le afectan, porque el espectro radioeléctrico es un bien público. Pero bueno, parece que Wyoming de esas cosas no está informado o no lo ha informado. Lo que seguro que está afectando a muchísimos ciudadanos, especialmente en Estados Unidos. Aquí no tanto, pero en Estados Unidos es muy habitual tener acciones en bolsa. ¿Tenéis vosotros dinero en bolsa? Bueno, yo ahora mismo no, pero he tenido, claro. Yo una cosa simbólica tengo yo. Simbólica. Muy simbólica. Que quizá ya no es ni simbólica. Porque no sé cómo está, la verdad, ni la he mirado. Yo he comprado cosas de Nvidia, o sea, fíjate, fantástico. Nada, ya jodas, está, este año no me voy a palmar cosas malas. Sí. Has debido palmar un montón. Sí, bueno, vamos a comentar lo que está pasando. Claro, todavía es todo que no sabemos muy bien por dónde van los tiros, porque yo esto sí que no lo he visto nunca. O sea, yo digo que, oye, miren, mi política es esta, y voy a seguir esta política arancelaria y tal y cual. La criticarás, pero estos bandazos de sí, no, sale, oye, 90 días de suspensión excepto para China, llega a la Casa Blanca y dice estos son fake news, vuelve a caer la bolsa, repunta. O sea, es todo que es como a golpe de tuit. Y algunos dicen que hay un plan maestro detrás. No sé yo muy bien esto, pero bueno, ¿cómo lo veis? Lupe. Bueno, primero es muy difícil analizar el caos. Claro, sí. Es decir, intentar hacer un análisis racional donde parece ser que no hay razón ninguna, porque bueno, primero mucha gente dice que hay un plan detrás. Oye, si tienen tan clarísimo que hay un plan detrás, ¿por qué el protagonista de ese plan, el autor de ese plan, no lo desgrana y no lo explica? Yo a veces es que creo que las cosas simplemente hay que hacer caso a lo que el protagonista dice, en lugar de estar buscando finalidades y planes ocultos, o dobles intenciones. Es que me recuerda mucho a los días previos a la invasión de Putin de Ucrania, que todo el mundo decía que Putin, que era un plan maestro, que había colocado a las tropas porque no iba a invadir, que iba a ser una cosa, como decían, quirúrgica, no sé qué, ¡pum!, casi se mete en Kiev. ¿Vale? Yo fui de las pocas que dije, a ver, este señor dice que va a invadir Ucrania, a lo mejor le tendríamos que hacer caso. Bueno, pues con Trump es exactamente igual, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que dice que no va a hacer lo que él dice que va a hacer, pero él ha dicho que va a hacer una cosa y es lo que está haciendo ahora mismo. Recordemos que ya en su primer mandato tuvo oportunidad de apostar por algunas herramientas que iban en pos de ese libre comercio que dicen muchos de los analistas que es lo que él pretende con toda esta guerra tarifaria absurda y loca. El TTPI, se llamaba, creo. Sí, TTIP, sí. Y lo que hizo fue salirse de allí. Ahí, sí, que si no, que era porque se le quedaba corto, tal, lo que tú quieras, pero el caso es que tenía ahí una herramienta y se salió. Entonces, yo ahora, a mí lo que verdaderamente me preocupa, aparte de todo el absurdo que es mezclar aranceles con déficit comercial, las fórmulas se utilizará para el cálculo, el esperpéntico mediático con el que se está anunciando todo esto, porque a ti te podrá gustar Trump más o menos, pero yo creo que estamos hablando de cosas muy serias, es decir, de la economía mundial, como para hacer un show digno de una serie distópica. Más allá de todo esto, a mí me preocupa una cosa, igual que digo que en España es altamente preocupante que la seguridad jurídica y, digamos, que la estructura institucional y democrática que tenemos no pueda resistirse
a la ausencia de principios y de valores éticos de un solo hombre, estoy hablando de Pedro Sánchez, yo quiero que reflexionemos a cómo puede ser que un solo señor, que puede que sea muy inteligente y puede que esté mal de la cabeza, cada uno que se quede con la versión que quiera, cómo puede ser que la economía mundial dependa de un solo señor, del tuit, como ha dicho Jano, del tuit que escriba, que publique un solo señor. Y ojo a la responsabilidad que pueden tener en todo esto el Congreso y el Senado, y el Partido Republicano, porque al final, digamos que la legitimidad para todo el tema impositivo es de las cámaras, y los tariffs, como dicen allí, los aranceles, son un impuesto, es que son un impuesto. Entonces, ya estamos viendo que se están bajando muchos CEOs que lo apoyaron en su momento, uno de ellos parece ser que es Elon Musk. Y no es un tema para tomarse una broma, es que está ejecutando un plan. Oye, los planes también salen mal, los planes pueden salir mal, y yo creo que nos merecemos un poco de seguridad, porque nos estamos jugando muchísimo. Una recesión mundial no es broma, es que va a bajar va a bajar la inflación, va a bajar el precio del petróleo, va a bajar el gas, y también lo que va a bajar es lo que va a subir es el empleo, lo que va a bajar es el número de empleados, ¿eh? Y ojo que con una inflación más baja, ¿para qué la quieres si no tienes no puedes o intereses más bajos en tu hipoteca? ¿Para qué la quieres si no tienes trabajo y no puedes pagar ni la hipoteca ni puedes comprar? Es que esa es la clave. Fer. A ver, para entender al Donald Trump que tenemos ahora mismo, hay que conocer su biografía, y hay algunas cuantas publicadas que no están nada mal. La biografía personal suya es un tipo que ha vivido mucho, tiene 78 años, es decir, una línea biográfica bastante larga de la que se pueden sacar muchas conclusiones, y una vez hecho eso, entender sus últimos 4 años. Por eso es tan distinto el Trump del año 2017 al Trump del año 2025. Cuando gobernó la última vez, yo en la Contracrónica sigo mucho a Trump, no sé si habré hecho pues cientos de programas sobre él, tanto en el primer mandato como en este, y una de las cosas que he podido ver en este es que está completamente liberado, a diferencia del primer mandato. Él ganó las elecciones de 2016 un poco de sorpresa, no se lo esperaba, de hecho en voto popular no las ganó por voto electoral. Y se encontró de pronto que tenía que formar un gobierno, que además las cámaras no las tenía ni mucho menos de su lado, porque todavía le daba el antiguo Partido Republicano. Tuvo sus más y sus menos y muchos roces con los líderes del Senado y de su partido, en el Senado y la Cámara de Representantes, pero esta vez es muy distinto. Primero, lo del año 2020 le sacudió bastante. Lo segundo es que ese movimiento MAGA, el movimiento trumpista, no solo ha crecido, sino que se ha hecho todavía más personalista de lo que era. Hoy son votantes de Trump, no votantes del Partido Republicano, y él lo percibe así. Su victoria ha sido una victoria sólida, no es lo del año 2016 que perdió en el voto popular, y ha llegado con un plan claro. Tiene 78 años, ya son 8 más de los que tenía cuando llegó la primera vez, y quiere dejar un legado. Sabe que además no se puede presentar ni una sola vez más, porque para eso hace falta una enmienda constitucional que por supuesto no puede sacar ni de broma, y mucho menos para prolongarlo un mandato más. Entonces, a partir de ahí tienes que irte más atrás en su biografía. Tienes que irte a ese Trump de los años 80, de los años 90, un Trump que se dedicaba a otras cosas, pero que le gustaba mucho hablar de política. Siempre que le hacía una entrevista, en los 80, en los 90, el dedicado pues, a la promoción inmobiliaria o a cualquier otra cosa, siempre procuraba meter sus opiniones políticas. Y en el aspecto comercial siempre eran proteccionistas. En todas las entrevistas que ha hecho a lo largo de los últimos 40 años, siempre ha dicho lo mismo. Es más, llegó a decirle a Oprah Winfrey en una entrevista del 88 que él, 1988, es que va para 40 años de esto, que él pondría una suerte de tasa por poder entrar al mercado estadounidense, como el que le pone una prima al que ingresa en un club de golf. Es el mercado más grande, más próspero del mundo, el que más dinero se puede ganar. Entonces, ¿quieres vender en mi mercado? Bien, pagas una especie de entrada. Y esa entrada es el arancel. Así que ahora que se ha sentido libre, se ha rodeado de gente que piensa como él, ha sacado a los que no piensan como él, algunos dentro del propio gabinete no piensan como él, pero fingen estar de acuerdo. Nadie ha dicho nada, no se ha roto nada. Ha habido 4 senadores que por ahora, ya veremos en el futuro, se han quejado. Si esto pues sucede lo que todos prevemos que va a suceder, que va a hacer subir los precios, que va a afectar a la inflación,
y que va a generar todo tipo de disfunciones. La primera la estamos viendo en la bolsa es muy reactiva. Exacto, ves en la bolsa lo que te está diciendo es, te está previendo el futuro de lo que puede pasar, a veces de manera sobredimensionada, pero te está diciendo por dónde pueden ir las cosas. Tú cuando compras una acción la compras a futuro, apuestas por una empresa en concreto. No es más que eso, es bueno, sé que te va a ir bien y por eso quiero, o descuento que te va a ir bien y por eso compro una acción o X acciones tuyas porque las voy a recuperar el día de mañana con una pequeña plusvalía. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a entenderle si te vas más al pasado. Ahora, lo que nos desconcierta es el estilo, y eso también lo tenemos en su biografía. Trump es, ante todo, un presentador de telerrealidad. Es a lo que se ha dedicado, o lo que se dedicó durante muchos años en un programa que en España nos parece sorprendente, pero en Estados Unidos tuvo un éxito brutal, brutal, lo del Aprendiz. Pero inimaginable. Yo, de hecho, en aquellos años de ir a Estados Unidos o de verlo desde aquí, decir, ¿por qué les gusta tanto esto a los estadounidenses? En otros países se intentó hacer formatos parecidos y no funcionaron. Pero en Estados Unidos parecía lo de nuestro amor con el gran hermano. Era la telerrealidad del estadounidense. Bien, él maneja muy bien los tiempos de los medios. A pesar de que tiene casi 80 años, entiende perfectamente cómo funcionan las redes sociales, cómo levantar una noticia, cómo hundirla, cómo aparecer una nueva, cómo dejar con la miel en los labios y recuperar esta historia dentro de un mes. Está en su reality, lo está dirigiendo él. Es más, ¿no os acordáis el 28 de febrero cuando la historia con Zelensky y J.D. Vance en el despacho Oval, que al terminar mira a los reporteros y les dice Good Television? Era desconcertante. Les estaba diciendo, qué gran programa de televisión hemos hecho. Sigue con la mente metida en eso. Si vamos a la biografía, vemos, por ejemplo, que en esos años del Aprendiz, una de las cosas que hacían, nada más terminar el programa, era freír a los de la cadena con las audiencias. ¿Cómo ha quedado? Hemos perdido 7 décimas, Donald. Bueno, esto hay que recuperarlo, la siguiente, hay que hacer algo, vamos a ver si despedimos a este, se me saca un gorro de la chistera. Es decir, ese efectismo es típicamente trampiano. Y lo era en televisión, y él ha visto que tiene a toda la audiencia mundial. Así está de gozado. ¿No le veíais el otro día jugando al golf en Florida? Había armado la de San Quintín, estaban los mercados cayendo a plomo, y el tipo estaba haciendo swings en un campo de golf de Florida, felicísimo, ni preocupado. Cualquier otro presidente ante una historia de esta se refugia con su consejo asesor en la Casa Blanca y dice, bueno, a ver, ¿qué diablos ha pasado? Recordemos lo que pasó con la pandemia, ahí no se lo tomó a broma. No. Él era presidente en aquel momento, vio un gabinete de crisis a ver qué está pasando. Bueno, esta vez se ha ido a jugar al golf tan feliz, una hilera de cochecitos de golf con él, que le faltó sacar el palo y ponerse a hacer el helicóptero. Ese es Donald Trump. Leyéndolo a través de sus biografías, a través de lo que ha hecho, y tenemos de dónde pescar. Lo que puede venir a partir de aquí, por lo que ha dicho Lupe, hay que creerle, porque ahora se siente libre. Ya veremos si la realidad pues termina al final dándole de golpe. Es decir, si ve que las cosas se desmadran, que realmente mete al país en una depresión, pues igual echa para atrás. Pero eso no se va a ver ahora. Eso lo veremos dentro de unos meses. En el caso de que la inflación se dispare, el desempleo aumente, no es como la bolsa. La bolsa es muy, muy reactiva, lo notamos en el acto. Claro, a ver, yo primero no soy un experto en economía, pero creo que hay algunos efectos que por lo menos resulta interesante explicar. Porque una de las reacciones, China, después de que Trump anunciara aranceles a todo el mundo, incluso a la famosa isla de los pingüinos, lo que hizo China es decir, vale, vamos a grabar con un arancel de un 34% más a los productos que lleguen de Estados Unidos. Y hoy Trump ha dicho, vamos a incrementar aranceles para China un 50% más, con lo cual situaría ese arancel en un 104% acumulado. Claro, yo aquí observo un riesgo. Mira, por cierto, Pedro Sánchez, que va a ir a ver a Xi Jinping después de la mediación de Zapatero estos días, y van a hablar de economía. De hecho, entre otras cosas, se ha llevado al ministro de Agricultura. Es decir, ahí se va a hablar de importaciones y de exportaciones. China pierde un cliente, o tiene ahora un cliente o un proveedor o una persona, un país al que vendía sus productos que le ha puesto aranceles. Pero claro, yo imagino simplemente que es el gran peligro que veo aquí, que China reaccione, que los demás países se vean atraídos por China, que desde el punto de vista del comercio, quien conoce cómo comercian y las técnicas que utilizan, pues bueno, muchas veces son las propias de un autoritarismo, donde determinadas normas, reglas que sienten las democracias allí no las tienen. Entonces, claro, yo veo que China, si ve que su stock
es una cuestión básica del comercio. Cuando el stock incrementa porque tú de repente has dejado de vender productos a un cliente, lo que intentas es ofrecérselo en condiciones más ventajosas a otros clientes. Y entre los otros clientes son gente a los que le hayan puesto Estados Unidos, un arancel. Pero es que a la vez a todo Indochina y todo África, que son en realidad ahora fabricantes de productos de los productos más baratos o de materias que sirven para manufacturar otros productos, también les han impuesto un arancel, por lo que entiendo que también buscarán tratos con otros clientes en condiciones más ventajosas. Y a mí lo que me preocupa es eso, que de este órdago, yo no creo sinceramente que Trump no tenga un plan. Es decir, no creo que esto obedezca a un golpe autoritario sobre el que no haya una intención más evidente o algo que haya que ver con luces largas. Pero sí que es verdad que esto entraña peligros, y el peligro de, queriendo debilitar a China, que se infle como consecuencia de los efectos secundarios de todos estos movimientos, a mí me parece muy evidente. Y en un momento en el que países, con Italia se vio hace unos años, cómo había llegado a acuerdos con China que eran pioneros en la Unión Europea, también con Grecia, pero ahora también ese movimiento existe en España. Y luego, más allá de todo eso, que básicamente es un poco corriente de fondo, simplemente comentar para que la audiencia tenga unas certezas. Las bolsas asiáticas han pegado un golpe, yo creo que en la de Singapur se ha pegado un golpe del 13%, la de China un 10%, la energía ha caído, el precio del barril de Brent ha caído, el dólar ha caído, los bonos que se compran a riesgo, por ejemplo, el bono alemán, han incrementado de precio ante las dudas que hay sobre el futuro. Y todos los productos que necesitan de componentes. Es que yo sinceramente creo que cualquier movimiento, cualquier discurso que intente frenar la globalización está destinado al fracaso, porque hoy en un mundo completamente conectado hace falta un componente que te venden en otro lado del mundo, hace falta directamente un carguero que viene de aquí y de allá y que tiene que pagar un arancel en el canal de Panamá o en el de Suez. A partir de ahí, cualquier cuestión que evite la libre circulación y el libre comercio de productos, lo que va a hacer evidentemente es te tendrá inflación, y cuando hay inflación la gente tiene menos poder adquisitivo, y es verdad que a lo mejor este señor piensa renegociar la deuda manteniendo los tipos de interés bajos, que con inflación alta muchas veces no queda, si no se quiere pagar el precio político, no queda más remedio. Pero esto es remover demasiado el avispero, y yo no sé hasta qué punto va a tener la fortaleza suficiente, o los enemigos naturales de Estados Unidos, digo China, no van a utilizar esto para ganar terreno en el comercio mundial. Y desde ese punto de vista el plan para Estados Unidos dejaría mucho que desear. Es que hay una cosa que es verdad que olvidamos. A Donald Trump, él siempre ha sido defensor, lo comentabas tú antes, Fer. O sea, esto de Trump es como un mercantilista. Lo que pasa es que hay una cosa que también se olvida. Siglo XXI. Siglo XXI, algo tan estúpido como decir, oye, que nos parece algo normal en el mundo en el que vivimos. Hace 100 años decías, le compro a este tío que sé dónde está. Pero es que hoy en día tú puedes hacer un negocio con un tío en Indonesia y ni lo has visto. Es que ni lo has visto en persona. O con un tío en China o con un tío en la India. O sea, el mundo de vas a comprarme aquí y vas a moverte solo en este entorno es absurdo en pleno siglo XXI. Los productos son mucho más complejos. Ahora, vamos a poner el ejemplo de este micrófono. Esto es un micrófono Shure, hecho en México, donde hay una fábrica deslocalizada. Piensa que la cantidad de componentes que tiene. Desde la membrana, que es lo más delicado y lo más tal, que seguramente esté hecho en Estados Unidos y se lleva a México para montarse, hasta pues la peanita esta de acero. ¿De dónde ha salido este acero? ¿De qué mina? Claro. ¿Quién ha hecho esta rosca? Claro. ¿Quién ha fabricado la espumita del quitavientos? ¿Quién ha hecho la rejilla que hay debajo? Empiezas a mirar la cantidad de componentes de un simple micrófono. Sí, un micrófono que está muy bien, pero que esto por 150, 200 euros lo compras en el mercado mayorista, vamos, y en el minorista por un poquito más. Es decir, que todos los productos que tenemos son de una complejidad notable. Total. Los que nuestra economía es complejísima, y cuando un monitor, las luces que tenemos ahí, la cantidad de elementos que incorpora un producto terminado es grandísima. Lo que nos está diciendo el mercado de valores es que los estadounidenses van a importar menos, en tanto que es una economía que supone aproximadamente el 23-24% de la economía mundial. Eso implica que van a quedar muchos productos de las fábricas de todo el mundo, de las acerías, de las fábricas de tuercas, de todas partes, van a quedar sin vender. Y tendrán que tener otra salida. Es decir, puede haber una avalancha de productos chinos en Europa, porque mercados de renta alta, una vez te quedas en Estados Unidos, tiene que apostar por la Unión Europea, es el único equivalente en tamaño. Luego hay mercados de renta alta más pequeños, como puede ser Australia, puede ser Canadá y Japón, que también es grande, aunque no del tamaño de la Unión Europea. Así que los chinos tratarán de sacarlo por ahí, y no pueden sacarlo más que con descuento. O
Así que la avalancha está garantizada. Claro, y luego además es verdad que mercados como el de los hidrocarburos, que es uno de los principales productos que importamos de Estados Unidos, es muy complejo buscar sustitutivos. Pero en productos como los tecnológicos, donde las empresas estadounidenses, por sus propios aciertos, han hecho toda una colonización del resto del mundo, es que las empresas solamente tienen que perder, porque realmente las condiciones fiscales que han tenido en el resto del mundo han sido ventajosas. De hecho, hacían maniobras de ponerse de ubicar sus matrices en otros países de la Unión Europea, como Irlanda o como Países Bajos, y han tenido unas condiciones absolutamente ventajosas. Es que realmente yo no tengo muy claro que sea positivo para la gran parte del sector productivo estadounidense. Mira, el ejemplo del iPhone. El ejemplo del iPhone es paradigmático. Sí. Bueno, el otro día el Journal llevaba, lo despiezaba, donde estaba hecha cada cosa. Era buenísimo eso. Pero es que un iPhone, para poderlo montar, necesitas empleados especializados. Necesitas maquinaria especializada. Es decir, llevarse la fabricación de iPhone a Estados Unidos, aparte de que cobrarían mucho más los trabajadores, es que no creo que encuentren tanta gente. Y esto ya lo han dicho los fabricantes tecnológicos. No es que vaya a salir más caro, que bueno. Es que además no sé si vamos a encontrar tanta gente especializada en ese tipo de trabajo. Se podría ir formando con el tiempo, pero no desde luego inmediatamente. De tal manera que al principio no es que los iPhones saliesen caros, es que no habría. Porque no se podrían fabricar en el caso de que se prohibiesen directamente. En este caso no es prohibirle, no es cerrar la puerta, pero es dejarla entornada. Y con esto pasa con muchísimas cosas. El mercado del automóvil. Hay piezas, hay automóviles ensamblados en México, en el norte de México, cuyas piezas han cruzado la frontera 7 veces. Es decir, a medio terminar vienen semiacabados. Pero si Elon Musk, un asesor de Donald Trump, le acusaba precisamente de eso. Decía, es que se dedican a vender coches con un desprecio. Sí. Bueno, pues si tratas a Elon Musk con desprecio, no sé. Y decía, y le acusaba de decir que muchas de las piezas que utilizan no son de aquí. Justo. Sí, claro. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Es que, mira, en toda esta visión autárquica del mundo existe cierto ludismo. Es decir, son luditas en el fondo. Quieren volver a un mundo que ya fue. A mí me hace mucha gracia, no sé a quién he oído hoy, uno de los asesores de Trump, bueno, asesores de alto nivel, seguramente tenga un cargo en la administración americana, decía que es que lo que todos esos, creo que era Lutnick, que todos los que se están yendo a países como India, creo que ha citado a India como ejemplo, a hacer zapatillas que los hagan los niños, pues eso tiene que volver a Estados Unidos para que Estados Unidos vuelva a producir sus propias zapatillas. Mira, vamos a ver, primero que la zapatilla que te hacen que tú te compras a $20 porque te la hacen en India o en Camboya o donde sea, como te la hagan en Estados Unidos, seguramente el consumidor americano no se la pueda permitir. Eso aunque la fabrique él, no se la vaya a poder permitir. Y ¿por qué? Porque en los países civilizados tenemos derechos laborales, gracias a Dios, algunos en exceso. Es verdad que aquí, por ejemplo, en Europa se nos ha ido ya la pinza completamente. Con el intervencionismo en el mercado laboral. Luego por la interconexión de la que habéis estado hablando en tema de materias primas. Y luego porque seguramente, y esto es algo que no se cuenta, pero que es real, seguramente cuando hablas de reindustrializar un país, por ejemplo Europa, tiene que reindustrializarse, el enfoque de la reindustrialización no puede ser el mismo que tú tenías en los años 40, 50 o 60, porque el trabajador europeo, como el americano, seguramente ya no quiera trabajar en eso. Correcto. No quiera estar 14 horas o 12 en una fábrica haciendo zapatillas. Es decir, por todo el dinero igual que en mundo. Europa tenemos que empezar la reindustrialización aprovechando el tema nuclear, que lo hemos dejado tan de lado, salvo Francia, que siempre ha estado en todos los tratados verdes, pero ellos han hecho lo que les ha dado la gana. Chapó ahí por ellos, envidia. Han firmado todos los tratados verdes, pero luego ellos no, a la nuclear no han renunciado. Pues aparte de que tenemos una oportunidad con el tema de la nuclear, también tenemos una oportunidad en el tema armamentístico, en el tema de defensa, porque es verdad que la industrialización siempre empieza desde ahí, desde esas bases, y luego especializarnos en sectores por ejemplo, tú has hablado de que hemos dejado todo el tema tecnológico, nos viene, y eso es cierto así, nos viene de Estados Unidos, con independencia de que Estados Unidos luego deslocalice pues
pues a lo mejor Europa pues también tiene que apostar por eso. Pero es que de verdad yo les escucho hablar de hacer zapatillas en Estados Unidos y es que con todos los respetos, es que creo que creo que viven en el mundo de ayer. Hay un ejemplo buenísimo, lo estaba buscando porque no sabía el dato. La economía de Estados Unidos en el año 91, que es el que se pone de ejemplo de cuando empezó la crisis de General Motors o cuando más o menos llegó a su punto de no retorno, era de 7.287 billones de dólares. Ahora es de 27. Es decir, que a lo mejor no hace falta continuar fabricando coches de la General Motors para tener una economía próspera. El problema es que muchas veces el votante de Trump, que no es el votante republicano per se tradicional, lo que se aprovecha es el descontento de esas personas que dentro de sus lugares ven que la economía se ha convertido en menos próspera, o por lo menos les dicen que es así, poniendo ejemplos que pueden ser realmente hasta falaces. Luego la economía es circular. Volvamos al ejemplo de las zapatillas o al de micrófono. Si las zapatillas pierden competitividad en el mercado, porque en el mercado global se van a seguir fabricando zapatillas. Y es muy curioso porque si las zapatillas Nike o las Adidas de repente se duplican de precio, va a haber uno que las va a poner más baratas, o va a haber una empresa que va a hacer una apuesta por fabricarlas más baratas para que tú las compres. Y el consumidor de Estados Unidos tiene dos opciones: o comprar zapatillas caras y quitarse de consumir, al ser la economía circular tiene múltiples efectos, y de quitarse de consumir otros productos que pueden ser de su propia economía, o comprarlas fuera, y por lo tanto no revestiría ningún tipo de, no dejaría ningún tipo de beneficio, de valor añadido dentro de la economía de Estados Unidos. Es verdad que es ese concepto de romántico del mundo que ya fue, pero hubo un componente, cuando hubo un ejemplo que también fue muy interesante. La industria china de semiconductores, cuando se pusieron las pilas realmente fue cuando Trump empezó a anunciar la guerra contra Huawei, contra la expansión del 5G y contra la expansión de la tecnología china de telecomunicaciones en Europa, y cuando empezó a hablar en Occidente, los países occidentales, y cuando empezó a hablar de poner vetos a los semiconductores. Y ellos desarrollaron su industria, es decir, la peor forma en la economía digital, en el I+D que hay de abordar un problema, es poner vetos, impuestos y aranceles, porque eso lo que lleva es al resto del mundo a empezar a buscar alternativas a tus propios productos. Por lo tanto, a medio y a largo plazo puede ser un efecto completamente indeseado. Dicho esto, reitero, no creo que Trump esté jugando sin un plan detrás, no lo sé. Me cuesta mucho pensarlo, bueno, pero esto es muy, muy torpe a priori. A priori, pero veremos a ver. Que no se tiene en cuenta. Es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial importante con el resto del mundo. No con todas partes, pero sí al menos con los grandes países desarrollados. Por ejemplo, con Hispanoamérica tiene un superávit comercial considerable y no hay más que ir a un supermercado en la República Dominicana o en Costa Rica. Son pues casi todo productos estadounidenses. Pero en Europa o Japón o China, sí, cierto que tienen un superávit comercial. Bien, eso implica que los europeos pueden utilizar ese dinero para comprar deuda estadounidense y para invertir en Estados Unidos. El principal destino de las inversiones españolas es Estados Unidos, que a veces se nos olvida. Hay miles de millones de empresarios españoles metidos en Estados Unidos porque es un mercado interesante, etc. Es decir, tú estás teniendo un déficit comercial, pero a la vez estás en el mismo momento, estás captando inversión. ¿Qué prefieres? ¿No tener ese déficit y no captar ni un dólar de inversión? Porque lo que está viniendo a decir es eso. Tiene una idea de la economía, diría casi que nostálgica, un poco infantil, de su infancia en la América de los años 50. Tiene esa idea de esa América que desapareció hace mucho tiempo y que no puede volver porque la demografía es distinta, los tiempos son otros, en fin, es como querer volver, no lo sé, a la España de 1880, pues sería absurdo. Es un poco una idea muy nacionalista, como tuvieron los nacionalistas catalanes, ¿no? La verdadera Cataluña es la de 1714 y se pone una barretina. No. Cada época tiene lo suyo y su manera de funcionar. Y hay actores que han entrado en el escenario como China, que no es cosa menor, que dices, hombre, 1.500 millones de habitantes, una superpotencia, el sudeste asiático, o sea, existen unos actores que antes no tenían. Tiene un aporte sobre la economía mundial que es equivalente ya al de Estados Unidos. Es decir, el mundo de los años 50 es otro país completamente distinto al que no se puede regresar por más que te empeñes. Esto que decía el otro día cuando anunciaba ya la Rosaleda de la Casa Blanca, vamos a reconstruir las fábricas y ponerlas a funcionar. ¿De qué? De zapatillas. Sí. Nadie va a querer. Lo que has dicho. Claro, nadie va a querer fabricar zapatos en los Estados Unidos, a no ser que sean zapatos de muy alto valor añadido que los pueda vender caros. Como nadie se le ocurre, en su sano juicio, fabricar cámaras de fotos en Europa. Salvo los de Leica, que hacen unas cámaras a 9.000 la unidad, 9.000 euros la unidad. Pero el resto se fabrican en Tailandia, se fabrican en China, etcétera.
tiene perfecta lógica. Los japoneses, que son otra economía de renta alta, altísima, empezaron haciendo baratijas y, en fin, hoy en el tema de la fotografía, que me cae de cerca porque me gusta mucho, solo fabrican las lentes, las de alto nivel. Las otras ya se han desplazado la producción al sudeste asiático. Es decir, estas cosas son la economía se parece a nosotros. Es así, a lo que nosotros demandamos, etcétera. No nos lo han impuesto. Si lo que puede hacer el político es romper eso, que es lo que está tratando de hacer Trump. Lo que trata de hacer la Unión Europea cuando empieza con las represalias. Pues os vamos a meter represalias. Yo en serio espero que tengan altura de miras porque esto iría contra nosotros. Claro, o sea, es que la esto Unión también... Europea no responda. De hecho, la Unión Europea primero empezó... dijo primero von der Leyen, los aranceles son malísimos porque al final el que lo paga es el ciudadano medio. Y por eso vamos a aumentarlos. Y dices, hombre, no, elimínalos todos. Claro. Lo que ha propuesto Estados Unidos es, oye, eliminamos que es de los bienes industriales cualquier tipo de arancel y a ver si vosotros también. Pero es que aquí hay muchas cuestiones. El secretario de Comercio hablas de Lutnick. Creo que es ese. Lo de los pollos. Es que esto no es coña. O sea, yo te juro que hay veces que veo cortes y digo, esto es inteligencia artificial. O no me lo creo que haya dicho esto. Son unos argumentarios, por favor. Sí, porque el secretario de Estado de Comercio, Howard Lutnick, defiende de manera ferviente la postura del presidente Donald Trump con esos nuevos aranceles que están golpeando duramente los mercados y que seguramente van a afectar a la mayoría de los países principales del mundo. Y atentos a lo que ha dicho sobre la carne de pollo estadounidense y lo que se supone que dice la Unión Europea. Escuchamos, Lutnick. I mean, the European Union won't take chicken from America. They won't take lobsters from America. They hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak. Es decir, la Unión Europea no acepta pollo de Estados Unidos porque odian nuestra carne porque es hermosa y la suya es débil. Es Yolando Díaz. Me recuerda es una locura. No sé, el único que va diciendo cosas así, ¿eh? O sea, no es el único que va con este rollo. Esto me recuerda a Ortega Cano cuando fue donde Ana Rosa Quintana y dijo que tenía semen de fuerza, que por eso la carne de primera calidad. ¿Qué cosa más absurda? Hay declaraciones de este estilo que son muy preocupantes. Es decir, es que hablamos aquí, nos reímos de Yolanda Díaz o de María Jesús Montero, pero es que son declaraciones equivalentes. Mira, hay un tema que voy a ser un poco polémica porque no se ha tratado aquí, esto que si tiene un plan o que si no lo tiene y que es proteccionista. Hay otra vertiente que creo que la he comentado contigo y que no se ha analizado y que es que sí que haya un plan, pero que no es el que parece. Mirad, uno de sus principales asesores en todo esto es un tipo que se llama Bessent, no sé cómo... Scott Bessent. El del Tesoro. Sí, es el secretario del Tesoro, creo, y es uno de los que está detrás de todo este movimiento. Bueno, este señor... es muy interesante buscar quién es, porque en los años 90 él estuvo trabajando codo con codo con Soros, el famoso Soros del que tanto desproticla. Bueno, pues fue uno de los grandes, de los principales asesores de Soros en una empresa, en una especie de fundación, que no sé si recordáis el famoso Miércoles Negro, que creo fue en el año 92. El Miércoles Negro fue el 87. No, fue en los años 90. Fue en los años 90. No, el lunes negro. No sé qué, pero en los años 90 hubo un día negro, ¿vale? Y además fue un día histórico porque tuvo que el Parlamento... ¿Cómo fue? 87 fue. En el 87. Sí, 87. Bueno, pues fue uno de los que apostó, tuvo que parar la cotización. O sea, tuvo que salir la libra de la cotización, el Parlamento... sí, eso fue en el 92. Fue en el 92. El Parlamento británico, yo sabía que era en los 90. Tuvo que salir del SME. Tuvieron que frenar la cotización de la libra porque se estaba pegando un peñazo la libra, increíble. Claro. O sea, el que estuvo detrás de ese movimiento en bolsa contra la libra fue este señor en la fundación o empresa del tal Soros. ¿Y sabéis cuánto dinero ganaron? 1.000 millones. 1.000 millones con el movimiento en un solo día. Una cosa que no estamos teniendo en cuenta y que yo ahí lo dejo es que aquí detrás de todo esto puede haber alguien que está haciendo muchísimo dinero. Sí, a ver, esto siempre hay alguien que está ganando pasta con estas cosas. Porque ya se ha denunciado... Hombre, que tenga liquidez ya se ha denunciado que varias personas personas del gabinete, y lo están denunciando precisamente los CEOs que han apoyado a Trump, no lo estoy diciendo yo. Varios de los CEOs que han apoyado a Trump ya están sugiriendo y publicándolo en redes sociales que hay un conflicto de intereses porque varias personas del gabinete muy próximas al Trump
digamos que tienen en bolsa unas posiciones que se están viendo muy beneficiadas con lo que está pasando y evidentemente ellos conocían el plan. Así que a lo mejor cuando dicen esta cosa, porque hablamos de con el pollo, pero yo cada vez que va atrás diciendo too much winning, you won't know. Sí, no, que vamos a estar cansados. Demasiado, no vas a saber qué hacer con tanto dinero. No podemos ganar tanto. A ver, quien tenga liquidez. Pues a lo mejor sí, a lo mejor hay gente que sí. Cuando esto alcance el último nivel de la fosa y empiece a crecer, va a ser el rey del mambo, porque es que se va a apreciar la bolsa de nuevo. Pero oye, mientras lo puedes meter en el VIX de la India. Es verdad. Es algo que hay que decir. 62% ha subido. Es algo que hay que decir y valorar en los análisis, porque ya te digo, ya no lo digo yo, ya lo están diciendo CEOs de empresas precisamente dedicadas a o que están metidas en temas de inversión, trust funds y todo esto, y ya están diciendo que puede haber un posible conflicto de intereses. Porque claro, es que lo que está pasando es muy grave, aunque la gente, como diga, la gente dice, yo no tengo un duro en bolsa, pues a mí me da igual. A ver, yo no tengo, pero a mí me preocupa. Además, esto es verdad que en tónica internacional, aquí nosotros estamos con la tontería, está en la ultraderecha, trampista, que esto es muy divertido. De repente hay socialistas que abogan por el libre mercado de una manera espectacular. Bueno, claro. Y luego hay otros que se definen como anarcocapitalistas que les parecen menos aranceles de, a ver, esto estamos todos locos. Todo. Te ves a China defendiendo el libre comercio y a Vietnam, el Partido Comunista vietnamita, mandando unos emisarios para convencer a Trump de, oye, vamos a quitar los aranceles. O sea, una cosa... Pero acuérdate que aquí en España había ayuntamientos que votaban contra el tratado de libre comercio. Sí, ayuntamientos, que veas qué competencia tienen. Pero al final dices, oye, esto cuidado que ahora es una cosa comercial, pero las cosas comerciales o los conflictos comerciales luego pueden ir escalando. China, por ejemplo, está respondiendo a Estados Unidos diciendo, que yo, oye, tengo mucha deuda tuya, voy a vender. Claro. O sea, cuidado con esto que puede escalar a algunas cosas que dices, yo no tengo dinero en el SP500. Bueno, bien, pero es que esto si se enquista es el hundimiento de la economía tal y como la conocemos. Esto es un poco como lo de prueba de la chifladura de la izquierda. Si ponemos el activista tipo, puede ser Ada Colau, de hace 10 años. Es decir, persona más o menos concienciada con el mundo, que cada vez que había una reunión del G20 o del G7 se manifestaba en contra de los movimientos antiglobalización. Lo que pasa es que ahora tienen otro enemigo. Y como tienen otro enemigo, se les cambia de repente el paradigma y a partir de ahora empiezan a defender un mundo sin aranceles completamente y un mundo empieza a defender lo globalizado, a lo mejor porque han descubierto el iPhone o a lo mejor porque han descubierto que ellos no tienen tantos principios como principales enemigos. Pero sí, llama mucho la atención y al final, dentro de lo que cabe, yo creo que lo más consecuente es lo de simplemente apostar por el libre comercio y ojalá, de verdad, de todo este proceso, de toda esta chifladura o de toda esta espiral de pánico, salga, por lo menos entre Estados Unidos y la Unión Europea, un sistema de intercambios sin aranceles. Y si a partir de ahí en las economías locales se empieza a promover una bajada de impuestos, será maravilloso. Pero es que eso no es lo que quiere Trump, porque Trump, por ejemplo, es que aquí... Claro, quiere imponer, además, impuestos adicionales. Pero que además él lo que dice es el déficit comercial. Entonces, por ejemplo, los vietnamitas que han ido, le he dicho aranceles, te lo he dicho no. No, porque yo sigo teniendo un déficit comercial negativo contigo. Es decir, lo que le está pidiendo es que no le exporte nada. Pero si es que... O sea, que al final dices, pero vamos a ver, o sea, no, por muchos dicen, ya verás, cuando salía la noticia de la Unión Europea diciendo, oye, arancel cero con los bienes industriales. Entonces, qué bien veis, ¿ahora qué? Sí, ¿que Trump no quiere eso? Que Trump dice, el déficit comercial, que es una locura. Es una manipulación del libro para tontos, porque el déficit comercial, si tú produces y vendes productos de alto valor y luego te venden naranjas, evidentemente va a ser mucho más difícil Pero que los vietnamitas han ido, han dicho, oye, cero, y le ha dicho que no. Entonces, lo que en realidad lo que le estás pidiendo a Vietnam es no quiero importar nada tuyo. Porque, claro, los vietnamitas, que bueno, consumimos muchos productos vietnamitas, hablábamos antes de Camboya, Bangladesh, entonces lo que está diciendo es no me exportes nada. ¿Qué narices va a haber un acuerdo ahí? O sea, es imposible de base. Esto parece que algunos no lo quieren aceptar y forma parte del plan maestro. ¿El plan maestro cuál? O sea, es como si dijésemos... Es que es ajedrez en 5 dimensiones. Pero es como si dijeses que un comunista en el fondo está en contra de la propiedad privada porque tiene un plan detrás. Que no, coño, que es comunista. Y que él cree que la propiedad privada hay que acabar con ella. Pues esto es lo mismo, un mercantilista que no, que él se cree que puede llegar a un mundo de una especie de autarquía en Estados Unidos, que todos serán felices, todo se fabricará ahí y todos nadarán en la riqueza. Oye, ¿lo puede creer? Y parece que esta posibilidad no nos la planteamos. Sí. Y si uno, como decía Fer, se estudia su historia, puede ir por ahí. A mí me duele ver a gente de mi país que parece que está celebrando que Trump nos pueda destruirlo todo. Van a bajarse todos los pantalones. Bueno, si se bajan los pantalones para que esto vaya mejor, pero es que parece ser, el sectarismo y el mesianismo ha llegado a un punto
que estamos dispuestos a apoyar las locuras de un tipo simplemente por el hecho de decir, bueno, es que yo lo voté y lo voy a defender hasta el final. Lo que hay que defender son ideas. Ni siquiera lo has votado, es que además ni siquiera lo has votado. Claro, pero que parece que aquí hay que defender a la persona, no, se defienden ideas. Claro, o al menos mi caso. Oye, yo defiendo ideas. ¿Cómo os voy a decir, no, estoy a favor de los aranceles? ¿Pero qué está usted diciendo? Si lleva usted 5 años dando la turra con el libre comercio, o sea, no sé. Pero eso es muy importante, yo estoy siempre de acuerdo con eso, es muy importante, las ideas se moldean, evolucionan y las ideas beben de las ideas de otras o de otras ideas. Yo lo digo precisamente para evitar fenómenos como el de creer siempre a una persona. Y luego se está mezclando todo tipo de elementos y me parecen atentados contra la inteligencia. Ya se está diciendo, la economía europea estaba en declive, los precios, había una inflación que se estaba convirtiendo en estaflación. Correcto, es cierto, no se puede negar. Ahora bien, eso no se debe a la causa que te están comentando a ti, de que haya un desequilibrio comercial en Estados Unidos. No, pero claro, es que la Europa del Pacto Verde, claro, por supuesto, el Pacto Verde es muy difícil de defender. La Directiva de Servicios Digitales también es muy difícil de defender, si no imposible de defender. Pero son asuntos diferentes. Te lo están mezclando para meter en el cóctel, para impedirte precisamente deducir que hay unas ideas que son negativas y otras ideas Rubén, que también te estás dejando lo más importante con... Perdón, pero que te interrumpa. Pero es que lo más importante es que aquí en este país se está llegando a decir por uno de los líderes de un partido de la oposición que los aranceles, aquí los verdaderos aranceles que sufrimos son las putis de Ábalos. Pero también hay déficit... Estamos llegando ya a un nivel de infantilismo. También tenemos déficit comercial de sobrinas de Ábalos con Estados Unidos. Sí, que además, o sea, es mezclar cosas que no tienen nada que ver. Bueno, pero dice, no, es que el Pacto Verde, que sí, yo estoy en contra del Pacto Verde. Se pueden criticar muchas cosas. Pero es como dice, no, Feijóo, pero qué coño, Feijóo, que es un pringao. ¿Qué pinta Feijóo a nivel internacional? Nada, me está diciendo que Trump está haciendo esto por Feijóo. Dice, pero oye, macho, o sea, le va un poco a nivel. O sea, que vamos a ver que no tomes a tus votantes por deficientes mentales, tío. O sea, que no puede ser. Bueno, esto lo que venía a demostrar es que la derechita valiente era esencialmente derechita socialista. Bueno, lo que ya sabíamos. Es decir, que al final ese partido, que vamos a no nombrarle directamente... ¿Pero por qué no queréis decir Vox? Bueno, podemos decirlo, que Vox había quedado completamente tomado por cosas falangistas, esencialmente socialistas de derecha, socialistas con crucifijo. Y el resultado que tenemos, eso están encantados, ¿eh? Yo haría lo mismo en España, me saldría de la Unión Europea, muralla arancelaria, autarquía, y qué razón tenía Paquito. Pero aquí ya hemos dicho un montón de veces que en España da igual a quién votes, vas a votar socialismo. Sí, variantes diferentes, en mayor o menor intensidad. Pero creo que lo hemos dicho muchas veces, por lo menos en esta mesa. Es consecuencia de lo que decía Jano, que no se defienden ideas, sino se defienden programas que están encorsetados y sobre todo se defienden personas, personalismos, partidos, dependencias. Estos defienden ideas. A estos les gusta eso de los aranceles, odian el mercado, esto les encanta. Yo no estoy de acuerdo con eso. No tengo tan claro que si Trump cambia de opinión, ellos no cambian. Pero una cosa es Buxadé y otra cosa es, por ejemplo, o sea, tú coges los programas económicos... Ahí esto es lo mío, mi Paquito, mis aranceles, mi tal. Paquito también tenía muchas cosas. Paquito, ¿quién? Paquito Franco. Sí, hablas de Franco. 20 años de autarquía nos cascó. Sí, pero luego no. O sea, luego el plan de estabilización, y luego es verdad que, o sea, yo no lo veo tan así como, yo no lo reduciría a autarquía o no. O sea, sí que es cierto. Pero esto es verdad que Vox ha cometido el error de ligar su futuro o ir de la mano. Que no tiene control. Exacto. O sea, que esto dices, qué estrategia más estúpida. A nivel personal. A nivel empresarial, oye, un partido político es como una empresa. ¿Tú cómo vas a dejar en manos de una empresa tercera que le importa 3 narices? ¿Tú crees que Trump de verdad piensa en Abascal? Si cuando le dijo Santiago Abascal, gracias por venir, dijo, I thought it was you, y se pone, espera que eras aquí. O sea, que dices, tío, o sea, que tú ligues tu futuro a Donald Trump es un disparate mayúsculo. Y claro, ahora está haciendo unas piruetas y de ¿por dónde salimos? El campo que lo ha defendido. Entonces dice, el Pacto Verde. Que sí, oye, muy bien, tienes razón. Lo del Pacto Verde es una cosa desastrosa. Pero me digas que esto es por von der Leyen, porque no es por eso. Vamos con Fuster porque es el portavoz. Y ahora lo que dice es que ellos van a hablar con Trump. Ellos. O sea, todo esto mundial persona, ¿no? Va a llamar Fuster a Trump y se va a solucionar todo. Bonín. Línea directa con la administración Trump. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha hablado este lunes en rueda de prensa, refuerza la posición que marcó ayer su líder, Santiago Abascal, que solo se iba a ofrecer a mediar con Donald Trump si Pedro Sánchez dimitía y convocaba elecciones generales. Esto ha sido lo que ha dicho. Para que nosotros hiciéramos eso debe cumplirse un par de condiciones. La primera es la dimisión en bloque de este gobierno, la convocatoria de elecciones, y en ese momento con un nuevo gobierno va a ver cómo con Vox mejora todo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Esa será nuestra mediación.
Pero primero tiene que haber una serie de condiciones, lógicamente. Esa condición es muy clara. Fuera Pedro Sánchez, construyamos una alternativa y en ese momento nosotros pondremos a disposición de todos los españoles, por supuesto, en el gobierno, nuestra increíble, estupenda red internacional de apoyos y contactos. Te lo juro que lo he dicho en serio. O sea, a ver, vamos a ver, No lo habéis visto. Esto no había visto. Yo había visto tweets, pero escuchados. ¿No lo habíais visto? No, cuando lo escuchas es Cuando lo hemos visto a Juan y lo hemos puesto 2 veces. Digo, a ver, oye, no puede ser que haya dicho esto. Sí. Ya lo dijo este fin de semana Abascal, que estuvo en un acto en Valencia. En un meeting. No, claro, pero no tanto. Esto es mejor. El clima es otro, no es más exaltado. No, esto es como escuchar a Irene Montero diciendo que ella se va a presentar porque va a acabar con Trump. Ella, Irene Montero, ¿le ha dicho eso? Pero oye, que tú estás diciendo... No, mira, si queréis que esto se pare, la gente... Tú estás diciendo a los chinos 1.500 millones de habitantes, a los indios están flipando los otros 1.500 millones, a los de Hong Kong, a los de Taiwán, a los de Singapur... Pakistán. Que Fuster, cuidado con el tema, va a llamar a Donald Trump y va a solucionarlo. Pero eso sí, antes que dimita el gobierno en bloque, porque si no, él no va a hacer ese esfuerzo de salvar el planeta. Oye, tío, pero ¿tú cómo puedes salir a decir eso? Dices, macho, no sé, yo flipo. No, dices, oye, te estás tomando a la gente por idiota. Estás tomando a la gente por idiota. Un poco. Estás tomando a la gente por imbécil, coño, porque es que es evidente que ¿cómo puedes decir semejante sandez? Pues sí, lo hemos escuchado 2 veces, pero no lo creíamos. Que sepas que te van a cortar todo el boxeo, te va a cortar estas declaraciones y te van a poner a caer de un burro. Bueno, pero es Villanueva, tú es que te lo tomas muy en serio. No, yo no me lo tomo muy en serio, pero que ya lo verás. Pero bueno, a ver, cada día un día te acusan de boxero, otro día te acusan de pepero, pues bueno, esto es así. Es el oficio ingrato. Claro, pero ¿qué podía salir? Me ha hecho un muñequito con un peine, o sea que... Es así, Villanueva, claro. No, pero hay una cosa que me parece interesante para tampoco caer, creo, en el debate partidista. No, es una cuestión de ideas. Claro, y no tomar a la gente por idiota. Ocurre como en los grandes momentos en este país, en la pandemia, cuando estalló la crisis. Todos estos, y con Fernando lo he hablado varias veces, todos estos intelectuales que viven de la universidad, que se supone que están para aportar ideas, para estudiar escenarios, se callan. ¿Habéis escuchado alguno que haya salido estos años más allá de los... ¿cómo se llama el Bernardo, el tipo este que es economista, que hay un índice que es... Bernardos. Eso, Gonzalo Bernardos. Eso es que tienen un índice en internet que es vamos a invertir, a hacer todo lo contrario que diga. Es que es un contraria. Pero no hay una voz dentro de la universidad, no hay una voz dentro del panorama económico que haya hablado estos días de por dónde pueden ir los tiros de este plan, por lo menos de una forma independiente. Y este es el gran drama de este país. Que en estas situaciones... Rayo lo está haciendo. Eso es verdad. Tenéis una columna, ¿no? Y hablando de profesores de universidades... Villaverde ha hecho una columna. Villaverde, por ejemplo. Hay un chaval también muy bueno que... Es que hablo mucho de pensiones. John González, no sé si lo seguís en Twitter. Es muy molón. Muy bueno. Villaverde, que es muy bueno, trabaja en Estados Unidos. Sí, Benito Arruñada, que está en Barcelona. Benito Arruñada hizo una columna magnífica sobre este mismo tema. Así que sí que se habla. Otra cosa es que bueno... Mainstream no. O sea, mainstream lo que triunfa es esto. Eso es verdad. Que los que salen ahí pues son... Yo es que estoy en shock con que me hayan dicho que toda la solución a este problema mundial está en la agenda del señor de Fuster. Estoy en shock. O sea, que es estupenda. Que nadie se lo ha pedido, pero que si se lo piden, hacen 2 o 3 llamadas. Que el gobierno a ver si el señor de Singapur va a bombardear a Moncloa para que quede al gobierno y a partir de ahí se ponga Fuster en marcha. Oye, primero que bombardee, luego ya veremos. Lo mejor de todo aquí es que está diciendo que dimita el gobierno. Nos dais a nosotros el poder, que tenemos el 12% de los votos. Sí. Nos dais todo el poder y nosotros esto ya lo resolvemos porque tenemos muy buenas relaciones internacionales. Sus relaciones internacionales son... Oye, pero que además esto también se dice mucho. Dice, no, si tienes buenas relaciones con Trump, no haría esto. Oye, iba a decir yo. Israel, o sea, mejores relaciones que tal, dijo, eliminamos todos los aranceles. Dijo Trump, muy bien, el 17. Dije, pero no, esto no es recíproco. El 17. Calculó. Claro, es que déficit comercial. Vietnam me ha hecho lo mismo, ha dicho yo el 0. Y ha dicho, muy bien. Que Italia se iba a librar, iba a ser el único país de la Unión Europea que no iba a sufrir. Que no es así. Pues los mismos, tal cual. Que está... Sí. Hombre, yo entiendo que esto es verdad. O sea, yo personalmente apoyo a Donald Trump. Prefiero que gobierne con todos estos disparates Trump que Kamala Harris. Yo no tengo nada. Yo no quiero escoger. Eso es que es una falacia del falso dilema. Pero tienes que... Imagínate que te obligan. O sea... Pedro
Es que no quiero. Yo quiero que pueda haber algo mejor. No, sí, pero es verdad que, o sea, yo lo apoyo abiertamente, pero ¿cómo vas a defender esto? O sea, es que es imposible. Entonces tú dices, oye, tienes razón en esto, lo de la ideología woke, fenomenal, en todas estas cuestiones. Y luego también que esto no pueda suponer un problema a la hora de ese cambio que había, digamos, de paradigma, de se acaba la ideología woke. Si lo que está haciendo es esto, mucha gente dirá, oye, un momento, a ver si ese monstruo que se había creado, que es lo que muchas veces se hace, de la ultraderecha, los locos estos, coño, a ver si la gente va a decir, es que votar a la ultraderecha es votar a este tío. Claro. Y puede ser contraproducente. Yo te digo que Pedro está bailando. O sea, esto no es mi ley. Pedro está bailando. Y esto no es Meloni. Porque tú dices, es que no quiero votar la alternativa. Oye, pues mira, pues Meloni es una señora que podrás estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero es una señora que rechaza la agenda woke y rechaza pues determinadas derivas que hemos venido sufriendo durante estos últimos 10, 15 años. Por cierto, que nos las han traído de Estados Unidos, que no son de aquí, rechaza eso y al mismo tiempo pues está realizando una gestión sensata de su país desde el punto de vista económico y tal. Es decir, ¿por qué tenemos que escoger entre Kamala y Trump? Oye, no, es que ¿por qué hemos renunciado a aquella... No, sin duda. Kamala es la consecuencia de estar 4 años negando que el presidente no estaba apto para continuar en el poder y de hecho le iban a presentar como candidato. Y que cuántos demócratas no dijeron, empezando por Obama, que Kamala iba a perder y que era una opción nefasta precisamente para enfrentarse las elecciones a también tenía complicadas. Pero bueno, vamos a cerrar con nuestro querido don José Luis Ábalos, que hay una noticia impactante. Juanín. Sí, una noticia que hemos adelantado antes en este programa, es una exclusiva que ha publicado OK Diario y que ha producido pues un pequeño terremoto, ¿no? El exministro José Luis Ábalos montó una fiesta... Presuntamente, en el Parador Nacional de Teruel con señoritas en plena pandemia, en septiembre de 2020, tras lo cual dejó la suite principal completamente destrozada, como si por allí hubieran pasado, pues no sé, Led Zeppelin o los Guns N' Roses. Bueno, pues Ábalos se llevó siempre y cuando, lo contaba esta noticia OK Diario, se llevó al Parador una furgoneta con esas mujeres, acompañado de Koldo García y el hermano de este último, Joseba, una visita oficial que estaba relacionada con obras ferroviarias en la provincia. Y OK Diario dice que ha accedido a múltiples testimonios de gente que trabaja allí, que no aguantaba más y han confesado todo esto. Las podía haber llevado ya presuntamente en tren. Si era ferroviario, ya cada vez más. Ya directamente, claro. Y luego se fue un acto con los Reyes al día siguiente. Yo no me lo creo. A mí José Luis no me pega haciendo esto. Bueno, tendrán que aportar pruebas. Como claro, todo. Es que estas cosas se publican muy alegremente. Oye, ¿tú bueno, entiendo yo que lo tendrán bien agarrado. Luego criticáis a Trump con las tarifas y fíjate lo que habíamos montado aquí. Claro, pero el del bolquete de sobrinas era Granados y Marjaliza, lo de Púnica, que por cierto empezó a los ahora. Sí. Es decir, que parece que... Sobrinas... Yo creo que don José Luis no lo ha hecho, por supuesto. Pero parece que lo del número, lo de la cantidad, lo de la agrupación para determinadas celebraciones es bastante habitual en las personas que... Oye, ¿por qué las llamamos parejas y sobrinas? Bueno, porque todo el mundo lo hace. Sí, a es ver. que no lo son, no son sobrinas ni son parejas. Por no herir al telespectador. Uno de los encasillados de los testimonios es que vino con novias que no eran novias. Novias. ¿Cómo? Claro. Vino con novias que no eran novias. Eso es lo que dice uno de los empleados de este Eso es Parador. subjetivo, a ver qué va a saber la persona si es novia o no es novia. Claro, es que aquí jugamos muy alegremente. Pero a mí lo de sobrinas me parece bastante... De hecho, hay lugares de España en los que a la familia se llama el tío, el tito, el tal. Y no es tío, es un tipo que ha estado toda la vida de vecino, le llaman tito. Ya, pues, hombre, si hay cierto nexo ya, a lo mejor un poco de familiaridad. Bueno, eso de sobrinas se dice para no decir lo otro, ya sabéis. Pues el Parque del Bernabéu está lleno de señores importantes con sus sobrinas. Ya, ¿cuántas veces lo has oído? Muchas. Pues ya sabes que no son sus sobrinas. Bueno, digamos, si no el palco, si no está ocupado por todo el gobierno. Y con De Pumpido, que están siempre. No sé, que formando este señor que todavía es miembro del Partido Socialista, que no lo han expulsado del PSOE, que siendo este señor miembro de un partido que aboga por la abolición de la prostitución, yo creo que está bien que las llamemos prostitutas. Y ya está, no pasa nada. Sí, no es una palabra que ofenda tampoco, es verdad.
Aunque lo de señoritas le da ese toque, digamos, elegante. Una señorita, bueno, con una señorita. Ya, pero es que señoritas también nos llaman a otras y claro. ¿Te dicen a ti eso? Furcia mediática, sí, uno que sí, no claro. tiene patillas, que está en Estados Unidos. Claro, ¿Sabes el problema, Jano? ¿Sabes el problema de lo de Ábalos? Que a mí esto me lo cuentan. Hace 3 años hubiera dicho, qué exageración. Hubiera pensado seguramente que se trataba de una intoxicación de un periódico. Pero claro, después de todo lo que hemos conocido, pero, que es el piso en Plaza España, claro. Pero ¿tú crees que le pega eso? A ver, yo no sé si es cierto o no. Jano defendiendo la honorabilidad de José Luis. No, yo lo que digo es que me decepcionaría. Pero hace, o sea, yo creo que eso es ¿Pero otro por perfil. qué? Pero si él es mucho del poliamor. Claro. Sí, eso sí, eso bien. O sea, yo lo que digo me decepcionaría que destrozase la suite, o sea, como una cosa así eso sí. salvaje. Bueno, pero si lo pagó, esto no. si compensó el daño, es que eso no lo sabemos. Yo simplemente quiero decir que ya me parece Hay veces escandaloso. shit happens, pero si tú luego... Sí, luego yo estoy seguro que si pasó, lo hizo. Eso es lo que cabe. Hay una cuestión que a mí me parece escandalosa, porque yo creo que a la gente generalmente hay que darle guías y a lo mejor se cruza con ello y no lo sabe interpretar, pero ya no solamente Ábalos desde hace un mes tiene una estrategia a la ofensiva contra quienes están contando las cosas, las cuestiones que entre otras cosas vienen de filtraciones policiales, entre otras cosas porque están analizando los teléfonos móviles, están analizando documentación, y él ha emprendido una batalla para intentar limpiar su imagen a través de escritos de rectificación a diferentes medios. Y me ha llamado mucho la atención desde el principio, y yo estoy seguro que con el tiempo se aclarará la relación que tiene con Risto Mejide. Sí. Yo lo digo porque la gente lo ve y son amigos. Claro, pues esto, ¿no? Pero es que cuando se ve... Los amigos comparten muchas cosas. Bueno, amigos, a veces Risto le ha hecho alguna jugarreta, que no es muy buen amigo. No, es que esto... A lo mejor son las típicas jugarretas pactadas también. Lo del móvil... Sabremos cosas de ahí. Pero lo del móvil, lo de cuando va a los... compungido, con cara de pena. Actúa muy bien, ¿eh? Buen actor. Decía, pues lo borré todo. Eso estaba todo más pactado. Y le dice, a ver, déjame el móvil. Y dice, déjalo para no la me creas. Además, el toquecito ese. Claro. Cuando dijo lo de le preguntó a Risto, ¿tú has pagado alguna vez, José Luis, por tener sexo? Y dijo, pero vamos a ver. A mí no me ha hecho falta nunca. Bueno, escucha. Pero tampoco me gustan ese tipo de relaciones, dijo. Y lo he puesto 3 veces en el programa, el vídeo. En cualquier caso, escucha, lo más importante de todo que no hemos comentado, al margen de esta noticia erótico festiva. Presuntamente, es que el Supremo ha desestimado el recurso. Sí, que él no quería que le juzgasen de su defensa pidiendo que se archivase la investigación por ser prospectiva. Ha dicho que no es prospectiva y que hay indicios suficientes para seguir investigando, y eso es lo importante realmente. Las relaciones que mantenga un exministro con determinados personajes mediáticos, eso daría para... Sí, libros. Pero en cualquier caso, simplemente porque me parece que con el tema de las... Bueno, no ponerle la sobrinas. Se desvía la atención sobre las acusaciones que pesan contra este señor. Que reitero, mientras la gente estaba en su casa, encerrada, en pandemia, se estaba firmando contratos con soluciones de gestión, apoyo a empresas, que era la empresa de Aldama. Que Aldama ha denunciado, y eso lo ha denunciado Aldama, eso lo tiene que demostrar, que había una especie de sistema de sobornos a partir de determinadas adjudicaciones que se hacían a obras públicas que estaban relacionadas con el Partido Aldama lo ha Socialista. denunciado y se ha autoinculpado. Es que no es lo mismo, claro. Eso es importante, ¿eh? Bueno, vamos a despedir ya dando gracias a nuestros queridos socios, que no destrozan suites por ahí ni nada, gente de orden. Damos gracias a Sonia de Madrid, Miguel Albaida, Marx San Cugat del Vallés, José Miguel Lavellés, Alejandra de Gijón, Rodrigo de Madrid, José Joaquín de Denia, José Ignacio, Mez, Irlanda. No teníamos expatriado. Es que me he quedado con lo de Denia, me ha hecho ilusión. ¿Te ha hecho ilusión? Bueno, claro, Lupe también te reta. Venía cerca, bueno. Bueno, o sea, pero... Uy, ¿no? No es lo mismo. Pilla un poco... No, hombre. Pero, o sea, provincia... Es provincia de Alicante, sí, pero es casi que lo que está más al norte por la costa, y yo estoy casi en lo que está más al sur. Sí. Es que está lindando con la provincia de Valencia. Es la gama blanca de Denia. Sí, la gama de Denia es Nosotros somos más de Ñore y Agosti. Que también está muy bueno. O sea, que también está muy bueno, perdón. He visto que habla aquí valenciano bien. Sí, Juan Andrés es muy de tal. Sí, me parece muy bien. Irene, capital del reino, Madrid. Ahora ya Villanueva. ¿Qué tal tu viaje valenciano? Bien. Fantástico. Sí. Además, hizo un tiempo espectacular. Una detrás de la otra. Ha hecho un tiempo. El divendres me comí una y el dissabte me comí la otra.
Yo la también comí. primera en un comí sitio que fideuá. me llevó Sergio a la casa y la otra me la comí en el Contrapunto que está en el Palacio de las Artes. No conozco. Ah, bueno, Justo oye, fuiste debajo, Lo que tenemos que hacer es buenos irnos un sitios. día a grabar, por ejemplo, allí donde lo grabamos en mi casa, en el despacho, y luego nos vamos a comer una paella. sí, sí, Oye, qué eso rico. yo creo que es No, una pero te ayer voy a en decir una Alicante cosa, era grabar una fideuá, ¿no? tertulia comiendo una paella en el postre sería buenísimo. Os doy la idea y me parece grandioso. Sería mucho mejor que esta. sin duda. B1 Pero no como la comida esta que organizaste por... No como la comida esa que organizaste por Navidad, que me llenaste la mesa de guillosas para hacer... Bueno, esto fue culpa de Villanueva. De Villanueva, No, ¿por claro. qué? Sí. Si fuiste, la idea fue vuestra, que me sacasteis un día que hacía un frío negro con la cama por la calle. Cuando entré en el sitio había 5 raciones de guillosas que habéis pedido. Cada una de un color diferente. Cada No te quejes. Y estaban bien, o sea, gracias. colores, lo quiero sí, agradecer. Pues están buenísimas, Rubén. No, bueno. Oye, mira, yo he estado en un japonés extraordinario este fin de semana, Capo, en Madrid, que no haya estado, muy ganador. Me lo han recomendado. Magnífico. Tengo que ir. Magnífico. Pues iré. O sea que dejamos esta recomendación gastronómica. Venga. Me parece muy bien. Y despedimos ya, Lupe. Te iba a decir semana que viene, pero no. Semana que viene no estamos. Semana qué? Santa. Ah, Es Semana verdad, Santa. es Semana Claro. Santa Pero ya. Semana Santa es jueves, ¿no? Sí, Jueves pero viernes. tenemos que hacer muchas cosas técnicas y... El dilluns sant. Que no, que tenemos que organizar muchas cosas, ¿verdad? Este que necesitamos lleva el parón de dos Navidad y veces este. el tío fuera Y y, se queja. ahora Sí, ahora se tiene queja de quejar, que un día claro. no sé qué. O sea, la semana que viene no estamos. Muy Dejamos, hay entrevistas, que a ver, las verán ustedes, pero el programa como tal no. Así que ya te vemos después de Semana Santa, Lupe. Pues venga, perfecto. Fer, a ti también, Claro, si no te has ido al després, infierno de tío, Cambridge. Després, no. Me voy a ir, pues tengo cosas que hacer. Tengo que ir a Zaragoza para la feria ¿Cambridge del libro. vendrá Cambridge? ¿A dónde? ¿A Madrid? Tú no vas a Cambridge, Bueno, pero ahora Cambridge no viene está a en ti. Madrid, pero vamos, que va a estar. Cambridge viene a verte, va si no Ahora vas. creo que está, ahora creo que está en Barcelona, Cambridge. Está en Barcelona, sí. Bueno, está cerca. Sí, está en Barcelona. Está más cerca. Pues después de Semana Santa nos vemos. Nos vemos després de Setmana Sant. Vamos a empezar aquí a Sí, hablar. lo has Oye, dicho Joan fatal, Andreu, pero bueno, tío, has dicho Joan que Ha Andreu. sido Sí. fatal. Muy robótico, Dile que sí, porque- Horroroso. Rubén, a ti te vemos Muy mal. este viernes en lo que no te han contado Eso y después de Semana Santa, pero este viernes en lo que no te han contado. Fantástico, me ha dado una alegría porque voy a tener vacaciones, por fin. Llevo sin vacaciones meses y meses y meses. Fantástico, no sé, tengo que hacer algo. Ahora me voy a ir pensándolo por el camino. Eso es para Claro, a ver qué haces. unas vacaciones. Sí. Juanina, a ti mañana. Fins demà i molt bona nit. Ai, molt bona Para nit. que no se me enfade. Molt bona nit. Estás vapeando, tío, eso es una cosa Va, infame. tío, porque Hay que- yo estoy en pensaba que nos contra. íbamos. El mundo moderno Ya tiene, está. tiene estas Es horrible, cosas. es sí, el mundo sí, moderno. sí, Hay que sí. hacer una segunda parte del mundo Claro. moderno, porque esto del vapor poco se habla. El món modern. Ah, bueno, hay peor que un fumar, gag Pero de mucho peor. Peor que mucho. fumar. Hay un Mucho. gag de Vapor, los pantomima corrillos. full sobre el vapeo que es extraordinario. Se Porque lo peor- recomiendo a peor todo es el mundo. fumar. Apunta, el Peor vapor, es los fumar. corrillos de por la calle, vamos llenando un poco. Hay que ir de cosas. apuntando, luego se nos Sí, olvidan. sí, es verdad. Entonces, Yo lo esto de los va a corrillos te pegar. lo compro, ¿eh? O sea, ahí me tires muy Es dentro. que esas en eso. músicas terribles. esas cosas. Sí, claro, si sonara algo decente por lo menos, pues mira. Nuestro querido Iván a los mandos y a todos ustedes ya les emplazamos a mañana a las 1 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.